La persona que va a vivir 150 años ya está viva. Y estoy seguro que tú y yo estaremos vivos cuando esta tecnología sea una realidad y la podemos aplicar en nosotros mismos. Magnate invierte 2 millones para buscar la eterna juventud. Hoy hablaremos de longevidad porque tú eres médico, neurocirujano y experto en longevidad. La medicina de longevidad tiene dos objetivos principales: alargar los años de vida que van a vivir las personas y, casi más importante, mejorar la calidad de vida. ¿Podemos tomarnos una pastilla para rejuvenecer 10 años? Esto ya sabemos cómo se hace. Ahora mismo estamos en la parte de perfeccionar el proceso para que lo podamos aplicar en humanos. Cuando lo tengamos, significará, sin lugar a duda, el fin del envejecimiento. Esto va a hacer que podamos vivir fácilmente hasta los 120 o incluso más. ¿Pero cómo puede ser? Si tuviésemos que elegir solo una cosa que pudieses hacer para intentar tener una vida más larga y más sana, es la enfermedad cardiovascular y los infartos cerebrales. El causante número 1 de muerte en el mundo es una enfermedad que podríamos prácticamente erradicar. Es una barbaridad, tío. Sabemos cómo hacerlo. ¿El biohacking existe? Esto es una de esas herramientas que te suman un poquito más a todo lo que estás haciendo una vez que ya tienes los hábitos controlados. ¿Cuál es tu visión acerca del sol? Baños de agua fría, el café. Esta gente que dice de no eyacular. Cosas buenas y cosas malas. La nutrición de todos los pilares es el que es más flexible. Las personas que hacen sauna tienen una disminución de mortalidad de origen cardiovascular del 60%. Eso es una barbaridad. El millonario que no quiere morir. Os voy a contar una historia, y es que un reciente titular ha arrasado en redes. Es Brian Johnson, muchos le conoceréis, magnate estadounidense tecnológico de 47 años, invierte 2 millones de dólares al año en procedimientos para revertir su edad biológica. Incluso llegó a hacerse una transfusión de sangre con su hijo adolescente en un experimento para buscar la eterna juventud. José Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. ¿Qué tal, Uri? Muchas gracias por tenerme aquí. Es un verdadero honor. Bienvenido. Hoy hablaremos de longevidad. Sí. Porque tú eres médico, neurocirujano y experto en longevidad. Correcto. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Envejecer es opcional? Sí. Hoy, sí. Pero para responder tu pregunta, lo primero que tenemos que saber es qué es envejecer. Porque todos tenemos una idea desde el momento en que nacimos que envejecer es cumplir años y el paso del tiempo, y que es algo inevitable. Uh-huh. La mayoría de las personas ni siquiera han llegado a preguntarse alguna vez en su vida si existe otra forma de que esto pueda ocurrir, porque nunca en la historia de la humanidad ha sido de otra forma. Pero todo esto ha cambiado hace no mucho, en el momento en que la investigación en la ciencia del envejecimiento nos ha dicho qué es lo que ocurre en tu cuerpo para envejecer. Entonces, hay algo que se llaman los hallmarks of aging, que son todas las cosas que ocurren dentro de tu cuerpo que nos hacen envejecer. Dentro de esas hay una muy importante que se llama el daño epigenético. Todo el mundo está bastante familiarizado con lo que es el ADN, el genoma. Es todo un conjunto de instrucciones que le dice a tu cuerpo todo lo que tiene que hacer para construir un cuerpo humano. Pero hay otro sistema paralelo que mucha gente no conoce, que se llama el epigenoma. El epigenoma es como el director de orquesta que le dice a cada célula dentro de tu cuerpo lo que tiene que hacer, qué partes del ADN tiene que leer, qué partes tiene que ignorar. Y, por ejemplo, una neurona no tiene que leer las mismas instrucciones que una célula del hueso o que una célula del hígado, porque cumplen funciones completamente diferentes. Es el epigenoma el que le va a decir a cada uno: esta parte del manual la tienes que leer, esta parte del manual la tienes que ignorar. Y lo que va ocurriendo con el paso del tiempo, en parte por el proceso de división celular, que no es perfecto y ocurren errores, y en otra parte por el estilo de vida, por el deporte, por la nutrición, por el sueño, por las toxinas que puedes ingerir, hacen que este epigenoma vaya perdiendo claridad. Y que una célula que tiene que leer una instrucción vaya perdiendo el acceso a ella, o que lea una instrucción que no tiene que leer. Uh-huh. Cuando esto ocurre, la célula pierde sus funciones básicas. Y si eres una célula de piel que tiene que leer el gen del colágeno y no lo encuentras, pues ya no produces colágeno y la piel va envejeciendo. Ocurre lo mismo en el corazón, ocurre lo mismo en el hígado, en los huesos, y así es como vas envejeciendo. Vas daño acumulado en el epigenoma, y cuando la célula ya ha acumulado tanto daño que no puede cumplir ninguna función, se transforma en lo que se llama una célula senescente o célula zombie.
Una célula zombie es una célula que no produce su función y además libera una cantidad de sustancias que dañan a todas las células de alrededor, y esto es lo que produce las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. ¿Qué son? Alzheimer, cáncer, enfermedades metabólicas como la diabetes y la obesidad, la aterosclerosis, los derrames cerebrales. Todas estas enfermedades no esperas nunca verlas en personas jóvenes porque no tienen suficiente daño en su organismo para que se produzcan. Entonces, ahora que sabemos realmente qué es lo que está ocurriendo en tu cuerpo para envejecer, al igual que hacemos con todas las otras enfermedades, podemos alterar ese proceso en diferentes sitios para asegurarnos de que envejeces más lento e incluso revertir el envejecimiento. ¡Wow! Revertir el envejecimiento. El podcast de hoy es un podcast muy especial. Tú eres una persona muy especial. Y lo que yo intento en todos los podcasts es que durante 1 hora, hora y media, 2 horas, lo que dure este podcast, la gente salga con una transformación, de no conocer algo a conocerlo. Y creo que esta transformación puede ayudar a muchísima gente porque es muy importante. Porque hemos hablado de finanzas en este podcast, hemos hablado de relaciones, hemos hablado de salud, pero en este caso vamos un paso más allá de la salud y podríamos hablar de la llave para una salud integral perfecta, la llave para revertir una enfermedad que es envejecer, la llave incluso para la inmortalidad. Exactamente. En la medicina de longevidad tiene 2 objetivos principales. En primer lugar, alargar los años de vida que van a vivir las personas. Y en segundo lugar, y casi más importante, mejorar la calidad de vida. Esto es muy, muy interesante porque si te hacen una pregunta de ¿qué quieres? ¿Vivir más o los años que tengas que vivir, vivirlos mucho mejor? Sin duda. Yo creo que el 99% de las personas responderían la segunda opción. No, es algo que hablo siempre con mis pacientes. No tiene ningún sentido decirte que voy a hacer que vivas hasta los 150 años. Sí, Postrado en una silla sin poder... en un sufrimiento absoluto. No ganamos absolutamente nada. Entonces, los 2 vectores, cantidad de años y calidad de vida, tienen que ir en paralelo. Si no, no estamos ganando años útiles de vida, que es lo que queremos. Pero en ese sentido, José, evidentemente todos queremos vivir muy bien, pero no quieres vivir muy bien hasta los 50, quieres vivir muy bien hasta los 80 o hasta los 100. Exactamente. ¿Y eso es una realidad a día de hoy? Sí, eso con las herramientas disponibles que para el día de hoy lo podemos conseguir sin lugar a dudas. La ciencia de longevidad ha avanzado muchísimo y tenemos herramientas predictivas que nos dicen, de acuerdo a los marcadores que podemos medir en ti hoy, sabemos lo que vas a poder hacer dentro de 20 o 30 años. Entonces, simplemente encargarnos de esos marcadores, llevarlos al sitio correcto para que todas tus posibilidades estén a tu favor. Obviamente, siempre habrá cosas que están fuera de nuestro control. No es una ciencia perfecta. Si te caes de un edificio, pues hay poco que podamos hacer. Pero maximizar la probabilidad de que llegues a tu objetivo. Eso es un tema muy interesante. Porque mucha gente dice, tú naces con unas cartas y con una genética y con unas capacidades, pero la realidad es otra. La realidad es que el 80% de las enfermedades que padecemos son por nuestro estilo de vida. Correcto. Es el número exacto. Solo un 20% de tu destino está determinado por tu ADN. Hay personas que tienen más suerte con su genética, otras que tienen peor suerte, pero el 80% restante depende completamente de ti. Y esos son los 4 pilares de la longevidad. Y eso es algo que tenéis que grabaros a fuego de este podcast. Los 4 pilares de la longevidad son... Dímelo tú. La actividad física. El deporte, que bueno, si quieres luego... Sí, vamos más diseccionando. de ellos. La nutrición, el sueño y la salud mental y el control del estrés. Si eres capaz de dominar estas 4 cosas, ese 80% lo tienes prácticamente asegurado. Vale, y ese dominio viene por hábitos, viene por fármacos y viene por, digamos, sociedad, ¿no? Es decir, una sociedad que vive en el campo evidentemente estará mucho menos estresada que alguien que vive en Nueva York o en Barcelona. Una sociedad que esté al aire libre estará mucho más sana que una sociedad que esté encerrada, pero también una sociedad que pueda tomarse unos suplementos X
tendrá otro estilo de vida que alguien que no lo haga, ¿no? Correcto. Y aunque todas estas cosas que me has dicho también son importantes, la sociedad, los suplementos, los hábitos, además de que son gratis y están disponibles para todos, son siempre lo que más aporta. Es la base de ese 80% restante, probablemente corresponda a un 60%. Wow. Pero una de las cosas más importantes y una de las que es mi especialidad es medir el impacto de esos hábitos. Estoy cansado de ver a miles de personas que vienen a verme y que creen que ya llevan una vida sana, que creen que llevan buenos hábitos, basándose en lo que han visto en internet, en redes sociales, en lo que se habla habitualmente, que es llevar buenos hábitos. Pero cuando mides el resultado de esos hábitos, mides su masa muscular, mides su resistencia a la insulina, mides su nivel de estrés, te das cuenta que no están teniendo el resultado que esperarían tener por los hábitos y el esfuerzo que están dedicando a mejorar su vida. Entonces, para mí es fundamental. Si no mides lo que estás haciendo, no sabes en dónde estás y no lo puedes mejorar. Vamos a detenernos un momento en este punto, que es el punto de los hábitos. Sí. Algo que yo también trabajo mucho. Tenemos una comunidad de este podcast que se llama la comunidad del 1%, ¿no? Los hábitos de intentar mejorar un poquito cada día, hacerlo mejor que peor cada día, porque al final todo eso va a repercutir en que al final del año lo tengas todo mucho más ordenado, ¿no? Correcto. ¿Qué hábito cotidiano, José, consideras tú que es el más potente seguro de vida? No me cabe ninguna duda, es la actividad física. Si tuviésemos que elegir solo una cosa que pudieses hacer para intentar tener una vida más larga y más sana, es hacer deporte. De manera estructurada. No hay ninguna otra intervención, ni la nutrición, que sabemos que es importante, ni el sueño, ni ningún suplemento, ni ningún fármaco, ni ninguna máquina mágica que te limpie la sangre, que vaya a aportarte tanto como mantener una buena fuerza muscular, tener una masa muscular adecuada y tener una capacidad cardiorrespiratoria, lo que llamamos VO2 max, alta. Sin duda, si quieres hacer algo para empezar a cambiar tu vida, es empezar a hacer deporte. Ni plantearte dietas milagrosas, ni plantearte suplementos mágicos, ni creatinas, ni mierdas que te tomes si después no haces nada de deporte, ¿no? Todas las cosas que has dicho, pues Está bien. tienen una utilidad, pero hay que empezar por la base de la pirámide, ¿no? Si no podemos intentar mejorar un 4, un 5% si tenemos una herramienta que nos puede mejorar un 40%. Claro. Hay que empezar por lo que te va a aportar un mayor beneficio, que siempre va a ser la actividad física, los hábitos. Ya una vez que tenemos toda la base de la pirámide completa, pues a ver, ¿qué más puedo agregar? ¿La creatina me va a ayudar? Sí, me va a ayudar a ganar masa muscular y me va a ayudar a proteger el cerebro. ¿Y disminuir este tipo de alimentos y mejorar este me va a ayudar? Sí, claro, también. ¿Algún otro suplemento me puede ayudar a enlentecer el envejecimiento? También. Pero no puedes empezar por la parte de arriba, por lo que te va a aportar pocas ganancias, sin haber dominado toda la base de la pirámide. Uh-huh. Hace poco hice un podcast con mi querida Mireia Illueca. Me operé de la espalda. Tú también te dedicas a eso. Sí. ¿Qué estudiaste? ¿Qué hiciste? Yo soy neurocirujano de profesión. Acabé la carrera en el Gregorio Marañón de Madrid y luego tuve una transformación progresiva hacia la medicina de longevidad. Uh-huh. ¿Qué fue lo que ocurrió? Una de las cosas que me llamó más la atención dentro de mi especialidad es algo que se llama los aneurismas cerebrales. ¿Sabes lo que es un aneurisma? Lo sé, pero para que tú... No quiero decirlo yo. No tengo ni idea. Pues mira, un aneurisma es una zona de un vaso sanguíneo del cerebro, Uh-huh. una arteria, Vale. que tiene una debilidad y eso hace que cuando va pasando la sangre por allí se vaya inflando como si fuese un globo. Van creciendo, van creciendo, van creciendo y llega un día que ese globo se rompe y tienes lo que se conoce como un derrame cerebral, un sangrado dentro del cerebro que puede producir directamente la muerte o una discapacidad grave que ya no tiene solución. Y eso fue algo que a mí me marcó porque veía... Eso fue tu epifanía, ¿no? Sí. Tu momento de decir, tengo que hacer algo para mejorar el mundo. Porque como neurocirujano es una de las enfermedades que más tratas. Igual veía 3 o 4 todos los días cuando estaba de guardias en urgencias. Y eran personas jóvenes, personas mayores, personas sanas, personas enfermas.
Y además, lo que me pareció realmente llamativo es que es una enfermedad muy fácil de diagnosticar y relativamente fácil de tratar. Ujú. Si yo descubro que tienes un aneurisma, puedo cerrarlo y al cerrarlo te estoy curando de esa enfermedad y estoy evitando que sufras todo ese daño. Y a mí, sinceramente, me daba mucho miedo tener un aneurisma porque una de las formas en las que se rompe habitualmente es cuando la gente está haciendo deporte, durante el entrenamiento de fuerza, como haces un esfuerzo muy grande, aumenta la presión arterial y se puede romper el aneurisma. Yo entrenaba y dije, bueno, pues mira, yo me voy a pedir a mí mismo una resonancia cerebral, que es la manera de detectar un aneurisma, para asegurarme que no lo tengo, porque si lo tuviese, estaría poniendo mi vida en riesgo mientras hago deporte. Una persona normal no tiene acceso a esto. No te hacen una resonancia para diagnosticar un aneurisma en el sistema tradicional porque no está basado en prevenir, está basado en tratar las consecuencias de los problemas. Es que ese es el punto clave de todo. Yo, como médico, digamos que me aproveché un poco del sistema, que me lo podía pedir a mí mismo, y por suerte no tenía un aneurisma cerebral y estoy más tranquilo, pero ahí fue donde dije, si pudiésemos hacer esto mismo con el resto de enfermedades importantes, con el cáncer, con los infartos, con el Alzheimer, y prevenirlas años antes de que aparezcan, estaríamos ahorrando un grandísimo sufrimiento a muchas personas y además mejorando mucho su calidad de vida durante años. Y no solo eso, estaríamos ahorrando un dineral de mantenimiento y de pruebas y de costes hospitalarios para los países, ¿no? Para los ministerios, para las Sí, administraciones. es 10 veces más barato prevenir que tratar los problemas, que estar en la UCI, que estar ingresado, que fármacos para tratamientos crónicos. Es mucho más eficiente. Sin duda, es mejor para la economía del sistema y es mejor para las personas, ¿Y por qué no se hace? porque el sistema está hecho de otra forma. Ahora mismo nuestro sistema es un sistema reactivo en donde vas al médico una vez que estás enfermo, una vez que tienes un daño en un órgano y hay mucha gente que tiene interés en que siga siendo así. Esto es algo que genera mucho dinero, que las grandes compañías farmacéuticas se benefician mucho de esto. Qué El asco, tío. sistema de salud funciona para que sea así y cambiarlo va a costar, yo diría, muchos años. Ujú. José, hablaremos de cuál es el protocolo básico para vivir mejor, para tener una salud mucho más optimizada. Pero tú tienes un centro donde trabajas esos protocolos. Sí. ¿Crees que el hecho de poder acceder a todo esto está limitado a unas élites, a gente que pueda hacerlo a día de hoy? Es decir, mi pregunta es, ¿vivir más va directamente relacionado a el dinero que tienes? Existe una correlación entre el dinero que tienes y cuánto tiempo vas a vivir. La gente que tiene más dinero ciertamente vive más porque puede invertir más en cuidarse. Ujú. El sistema de salud que tenemos actualmente no está enfocado en intentar mejorar tu salud al máximo y que vivas la mayor cantidad de años y que tengas la mejor calidad de vida. Tiene unos recursos limitados y los utiliza en intentar que la mayoría de las personas vivan de manera relativamente buena, pero a lo mejor hay un 40%, un 30%, un 20% que se queda por fuera y tú no quieres estar en ese 20 o 30%, pero el sistema no te ofrece otra salida. Entonces la única manera de salirte del sistema es pagando para realizarte las pruebas, para tener un control de una persona que te pueda asesorar realmente en lo que estás haciendo. Entonces ciertamente requiere de una inversión tanto de dinero como de tiempo. Ujú. Y cuanto más dinero y tiempo tengas disponible, sin duda mejores serán tus resultados. Pero yo creo que ahora mismo estamos llegando a un punto en el que con el Internet y con la divulgación, gran parte de las personas van a poder mejorar su vida y sus hábitos simplemente aprendiendo de algo como lo que estamos haciendo hoy. Que, como te he dicho antes, los hábitos suponen un 60, un 70% y son gratis. Ujú. Entonces, si sabes lo que tienes que hacer, si sabes lo que tienes que mirar, si eres capaz de hacerte alguna prueba médica de vez en cuando para comprobar tus resultados, tienes gran parte del camino hecho. Entonces, yo creo que en los próximos años, a medida que la ciencia de la longevidad se vaya divulgando más y la gente conozca realmente lo que funciona de lo que no y sepa a quién tiene que hacer caso, esto va a cambiar. Estamos hablando de hábitos. En un momento hablaremos de la píldora para rejuvenecer
una pastilla que te la puedes tomar y rejuvenecer 10 años. Mm. ¿Esto puede existir? Esto ya sabemos cómo se hace. Vale, hablaremos de ello, pero siguiendo con el tema de los hábitos y hablando de ese seguro de vida, ¿no? Que es, pues, digamos, el músculo. Sí. Tener músculo es un seguro de vida para todas las enfermedades. ¿Qué es la hormona o la proteína de cloto? Porque mucha gente habla de ello como un pilar indispensable para la longevidad. Sin duda. Cloto viene de las 3 hermanas del destino de la mitología griega. Cloto era una de ellas, una que te medía el hilo, otra que lo hilaba y otra que lo cortaba. Y se llama así porque fue un científico japonés que descubrió de manera prácticamente fortuita que en los ratones en los que esta proteína no existía, vivían muchísimo menos tiempo del que tenían que vivir y el cerebro se degeneraba a una velocidad muy rápida. Y eso pues, le llamó la atención y empezaron a hacer experimentos y vieron que los niveles de esta proteína se correlacionan directamente con cuánto tiempo vas a vivir. Y además es un estimulante muy potente de la formación de nuevas neuronas y de nuevas conexiones en el cerebro. Esta proteína se encuentra en 2 sitios dentro del cuerpo, en el músculo y en el riñón. Uh-huh. Y la única manera de liberarla a la sangre es con el entrenamiento de fuerza. Cuando haces un entrenamiento muy fuerte, digamos que esta proteína se desprende de la membrana, entra en la sangre y viaja por todo el cuerpo y a través de la sangre llega al cerebro y promueve la creación de nuevas neuronas. Y es probablemente por esto que el entrenamiento de fuerza es la intervención más potente para proteger tu cerebro del Alzheimer. Wow. Que parece que en principio no va a tener tanta relación, pero si quisieras hacer solo una cosa para proteger el cerebro, es entrenar la fuerza, por esta liberación del sistema de la proteína cloto, y también hay otro marcador que se llama el BDNF, que actúa de manera similar, promueve la formación de nuevas neuronas en el cerebro y solo aumentan con el entrenamiento de fuerza. Entonces, es prácticamente una píldora mágica para proteger tu cerebro. He hecho varios podcasts hablando con profesionales médicos como tú, gente que está a otro nivel, gente que por suerte pues puedo sentarme con ellos y tengo la capacidad de poder grabarlo y enseñárselo a la gente, ¿no? Que pues es muy difícil de una forma gratuita, como está este podcast en YouTube o en Spotify, poder hablar contigo y tener como una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Y me decían que varios cardiólogos, ¿no? Que cuando ellos estaban con un cuerpo en la camilla, ¿no? Y estaban operando y les abrían el pecho y veían el corazón, instantáneamente sabían si sobreviviría a ese infarto o no por el deporte que había hecho. Sí, sin duda. Es una barbaridad eso. O sea, saber que tienes el corazón de alguien en tus manos y decir vas a vivir o vas a morir por el deporte que has hecho es una locura. Sí. De hecho, hay un estudio que salió hace no mucho tiempo sobre que diferentes cosas, cómo te afectan en tu riesgo de muerte. Uh-huh. Y si comparamos a 2 personas exactamente iguales en todos sus marcadores, en edad, en sexo, todo, y con la única diferencia entre ellos que sea el fumar, por ejemplo, la persona que fuma tiene un 40% mayor probabilidad de morir que la otra persona. Uh-huh. Si tienes hipertensión, tienes un 20% mayor probabilidad de morir. Diabetes, otro 20%. Si estás esperando un riñón porque el tuyo ya no funciona y estás en lista de espera para un trasplante, eso te aumenta la probabilidad de muerte más o menos un 280%. Pero si comparas a 2 personas en su capacidad deportiva, lo que llamamos el VO2 max, que es la capacidad cardiorrespiratoria, y comparas a una persona con un muy buen VO2 max y uno con un muy mal VO2 max, el que tiene un VO2 max bajo tiene un 480% mayor probabilidad de morir que la otra persona. ¿Qué? No hay un factor en toda la medicina que aumente más tu probabilidad de morir que no hacer ejercicio. Qué barbaridad, tío. Es decir, no hacer ejercicio es mucho más perjudicial para la salud que fumar. 10 veces peor. Si tuviese que elegir un solo hábito, prefiero que empieces a hacer deporte a que dejes de fumar. Me está estallando el cerebro, José. Creo que esta charla es muy interesante. Me gustaría poder hablar contigo mucho más.
tenemos el tiempo que tenemos, pero tú eres neurocirujano. Haciendo un inciso dentro de tus capacidades, ¿los neurocirujanos serían a la medicina como los Rolls Royce a los coches? Sí, digamos que es dentro de las ramas de la medicina la que requiere un estudio y una especificidad más alta, ¿no? Hasta al final trabajar con el cerebro requieres una precisión y un entrenamiento durante años donde cada milímetro puede significar no solo la vida, sino la calidad de vida de una persona, el que sea capaz de moverse, el que sea capaz de hablar, el que sea capaz de llevar una vida digna. Y además dentro de la neurocirugía, precisamente por esto, somos de los médicos que tenemos una carga de estrés más alta, Ujú. porque estamos prácticamente decidiendo el futuro de una persona en movimientos de menos de un milímetro. Y eso fue algo de lo que me di cuenta cuando acabé la especialidad, que me había pasado mucha factura. ¿No? El El estrés, estrés, la la falta de carga. sueño, la carga emocional que llevas, Ya. pues eso me di cuenta de que estaba destruyendo mi cuerpo lentamente y fue una de las cosas que me llevó a hacer todo el gran cambio que he hecho en mi vida. Ujú. Buscar protocolos de rejuvenecimiento, buscar hábitos para conseguir esa longevidad. Hablaremos de lo que está haciendo, por ejemplo, Brian Johnson, que empezábamos el podcast de esta forma, de hacerte una transfusión de tu hijo adolescente, gastarte 2 millones de euros al año en longevidad. Hablaremos de todo eso, pero quiero hablar directamente de lo que hemos antes mencionado, que es la pastilla Mm. para rejuvenecer. Sí, ¿Podemos tomarnos una pastilla para rejuvenecer 10 años? podremos. Muy pronto. Te cuento de dónde viene. Esto empezó hace ya unos 10, 12 años por un científico que se llama Shinya Yamanaka. Él recibió el Premio Nobel de Medicina porque descubrió una forma a través de una activación de 4 genes, que en su honor se llamaron los factores de Yamanaka. Y al activar estos 4 genes en una célula adulta, en una célula vieja de cualquier zona de tu cuerpo, del ojo, del pelo, de la piel, del hígado, activando estos 4 factores, esa célula ponía el reloj marcha atrás y se convertía de nuevo en una célula fetal, una célula madre. Wow. Esto le valió el Premio Nobel de Medicina y luego los médicos empezaron a pensar, "¿Sí? Si pudiésemos hacer esto en el resto del cuerpo, ¿sería posible rejuvenecer a las personas?" Y empezaron las investigaciones en animales y que vimos que al activar estos 4 factores, ciertamente el cuerpo empezaba a rejuvenecer, pero había un problema y es que empezaban a aparecer un tipo de tumores que se llaman teratomas, porque las células perdían su identidad y algunos se transformaban en tumores. Y bueno, pues no se abandonó la idea y lo siguiente que se hizo fue, si en lugar de activar los 4 factores de Yamanaka, activamos solo 3 o 2 de ellos, por eso se llama reprogramación parcial de utilizar no los 4, sino solo una parte de ellos, epigenética. Reprogramación parcial epigenética. Es una forma en la que activando 3 de estos factores hacemos que la célula active el mismo proceso y empiece a envejecer marcha atrás, a rejuvenecerse propiamente. Wow. Y si paramos este proceso a tiempo, imagina que cada 10 años te damos una pastilla o una inyección que activa estos 3 genes, rejuveneces 10 años y cada 10 años vuelves para el mismo tratamiento. ¿Pero cómo puede ser? Esto ya sabemos cómo se hace y tenemos muchísima evidencia ya realizada en animales. Ahora mismo estamos en la parte de perfeccionar el proceso para que lo podamos aplicar en humanos. Tecnológicamente se puede conseguir. Sí. Te cuento algunos estudios que han salido en los últimos 3 o 4 años. Por ejemplo, todo en animales, ¿vale? De momento, que sepamos, no se está aplicando en humanos. ¿Tú te crees que alguien en no sé dónde nos está tomando estas pastillas, pero a carretadas? O sea, Yo me imagino que sí. hombre, seguro que hay alguien que se está tomando. Dicen, ratones funciona, pues yo me lo tomo. ¿No? Entonces, por ejemplo, un corazón en el que induces un infarto, se muere la mitad del corazón, tratas el corazón y el corazón vuelve a rejuvenecer y a crecer células nuevas dentro del corazón. En el cerebro tenemos modelos de Alzheimer, puede detener y revertir la progresión del Alzheimer, mejorar la memoria. En ratones que se han quedado ciegos por vejez,
activamos estos genes dentro del ojo y recuperan la visión por completo. Superhumanos. Y el año pasado ha salido un estudio donde ratones de 120 semanas, que es el equivalente en humanos de un ratón o un humano de 80 años, Ujú. al que le das este tratamiento en el cuerpo entero y duplican su esperanza de vida con una sola aplicación. La pastilla del señor Yaganaka, ¿o cómo se llama? Factores de Yaganaka. Yamanaka. Yamanaka. Mi mejor amigo de Japón, el señor Yamanaka. O sea... ¿Qué? ¿Lo podemos tener ya? ¿Lo tienes? ¿Lo has probado? Dime la verdad. Ya quisiera. Pero cuando lo tengamos, significará, sin lugar a duda, el fin del envejecimiento. Esto va a hacer que podamos vivir fácilmente hasta los 120, 150 o incluso más. O sea, la muerte de la muerte. Sí, como dice José Luis Cordeiro. No sabemos realmente cuál es el límite. No sabemos si ocurrirá algún problema con esta tecnología a los 100 años de haberla utilizado, o a los 50 o a los 40, pero ciertamente ofrece una salida a lo que conocemos como el envejecimiento. Y con la información que tenemos hoy, con lo que viene de inteligencia artificial, estoy convencido que en los próximos 10 a 15 años esto será una realidad para todos. ¿Y el debate ético después de todo esto? De decir, ¿qué haremos con nuestras vidas viviendo 150 años? Si estamos perdidos ya, ¿cómo vamos a estar? Hay muchas cosas interesantes respecto a esto. Una de ellas es el problema que hay con la natalidad. Sabes que a nivel global las poblaciones se están encogiendo, nos estamos haciendo cada vez más mayores y cada vez tenemos menos hijos, sobre todo en las sociedades desarrolladas. Y en España es un gran problema que de aquí a 60, 70 años, la mayoría serán personas que están en edad de jubilación y no habrá personas debajo para que mantengan a toda esa población. Entonces, esto puede ser una solución para uno de los problemas más grandes que tendrá la humanidad dentro de pocos años, que es la falta de nuevos niños. Y tú imagínate, si viviríamos hasta los 150 años, pues, ¿qué te impide tener una carrera nueva a los 60? ¿Cómo planificas tu vida? Si no tendrá sentido lo de jubilarse cuando cumpla 60 años. Entonces, yo creo que va en orden con todo lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, con el aumento de productividad, incluso mucha gente habla de que dejaremos de trabajar, porque la inteligencia artificial probablemente vaya a suplir muchas de las áreas que ahora dependen de humanos. Recientemente hice un podcast con John Hernández titulado El fin del trabajo. Darío Amodei, el CEO de Anthropic. Anthropic es una de las empresas, una escisión de OpenAI. Un científico que fue de los que creó ChatGPT, hablaba que en la televisión nacional en Estados Unidos, que de 1 a 5 años, el 50% de las profesiones como las conocemos hoy terminaban. Sí. Yo también creo que será así, pero eso nos lleva simplemente a la humanidad tiene que cambiar el sistema en el que estamos funcionando ahora mismo. En otros momentos nos hemos visto también con cambios de paradigma a nivel de sociedad global y la humanidad se ha adaptado. Aquí seguimos y yo creo que al final soy optimista en este aspecto y creo que la humanidad se adaptará a esta nueva realidad y encontraremos la manera de que funcione para todos. Uh-huh. Y el hecho de poder vivir 150 años, ¿tú pondrías la mano en el fuego de que esto sucederá? ¿En cuánto tiempo? Yo diría que la persona que va a vivir 150 años ya está viva. Y estoy seguro que tú y yo estaremos vivos cuando esta tecnología sea una realidad y la podemos aplicar a nosotros mismos. ¿Cuántos años vamos a vivir? No lo sé, pero te aseguraría que más de 120 pondría mi mano en el fuego hoy mismo. ¿Tú y yo? Sí. Más que vamos por buen camino, ya nos estamos cuidando. Exacto. Pero eso, ¿con calidad de vida? Claro. ¿O estaremos a los 150 años en la residencia tú y yo que no sabremos ni...? No tiene ningún sentido. Si no eres capaz de mantener tu calidad de vida, no tiene ningún sentido vivir más años. ¿Qué pasa? Es que estamos manteniendo, tú como médico lo sabrás mucho mejor que yo, a una sociedad enferma. Sí. O sea, estamos dando pastillas, analgésicos y
yo lo estoy viviendo desde un punto de vista muy personal, familiarmente hablando, gente que ya no puede hacer nada, les mantenemos en algo que no tiene sentido. Sí, y todo viene del modelo reactivo que tenemos, del modelo de esperar a que te enfermes para intentar arreglar el problema. Cuando eso ocurre, ya tienes un daño en un órgano que muchas veces es irreparable. Ujú. Pero ninguna de las grandes enfermedades, ni el cáncer, ni el Alzheimer, ni la diabetes, ni ninguno de estos problemas aparece de ayer para hoy. Son problemas que se vienen gestando durante 10, 15 o 20 años de manera muy lenta dentro de tu cuerpo, y durante esos 20 o 15 años no has hecho nada para repararlo porque el sistema no te lo ha ofrecido. Pero si el sistema estuviese enfocado en encontrar ese daño, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, antes de que se produzca la lesión permanente en el órgano, puedes evitar que llegue a suceder. Puedes detectar el Alzheimer, puedes detectar un infarto, puedes detectar el cáncer muchos años antes de que sea un problema real y evitar que tu cuerpo sufra. De esa manera, ya solo con eso, estás aumentando la calidad de vida de las personas una barbaridad. Vamos a por ello. Tecnología, inteligencia artificial y protocolo. ¿Cuáles serían los chequeos que tú puedes hacer, que haces para... Yo te vengo a tu clínica y te digo, José, quiero vivir 120 años. Pues incluso haciendo todo bien, si llevas un estilo de vida perfecto, puedes tener mala suerte y que ocurra algo dentro de tu cuerpo que disminuya tus posibilidades. O que, como a lo mejor hasta dentro de hace no muchos años no llevabas un estilo de vida perfecto, pues ya tu cuerpo ya ha sufrido un daño que de momento está escondido. Entonces, esto es lo que se llama el early detection, la detección ultra precoz. Ir a buscar todos los problemas que puedes tener dentro de tu cuerpo antes de que aparezcan. Esa es mi ¿Eso es especialidad. la epigenética? Una parte de ello es la epigenética. La epigenética, como dijimos al principio, es los cambios que ocurren en tu ADN dependiendo de cómo has vivido tu vida. Una de las cosas que miramos es el daño epigenético. Vale, es decir, si tú has tenido hábitos o malos hábitos, la epigenética dice que abrirás la puerta a que eso entre en tu cuerpo, ¿no? Exactamente. Pues yo qué sé, diabetes, si has tenido un estilo de vida tal, o no moverte, etcétera, etcétera. Correcto. Pues, Beber alcohol, todo lo que todos sabemos. entonces, una vez que alguien entra por la puerta, lo primero que vamos a hacer es la detección ultra precoz, ir a buscar todas esas enfermedades. Para eso hacemos algo que se llaman biomarcadores. Un biomarcador es algo que yo puedo medir de manera objetiva que me dice cómo está funcionando alguna función específica de tu cuerpo. El corazón. El corazón tiene 20 biomarcadores. Vale. Entonces puede tener el ApoB, es un marcador de cómo funciona el corazón, el VO2 max, la fuerza muscular, el NT-proBNP. Son todos biomarcadores que me dicen cómo está funcionando tu corazón. Y como ese tengo de todo el cuerpo. Entonces yo lo que hago es hacer una lista de biomarcadores utilizando pruebas médicas de última generación. Muchas de ellas utilizo inteligencia artificial, como por ejemplo, te nombro algunas. Una resonancia magnética del cuerpo entero, donde miramos en detalle cada una de las estructuras dentro de tu cuerpo, y si hubiese un microtumor de 1 milímetro en cualquier sitio que no sería detectable de otra forma, lo podemos ver, seguir, tratar e incluso quitarlo antes de que siquiera se transforme en algo maligno. Con esto mismo, con la resonancia del cerebro, la puedo pasar por un software de inteligencia artificial que compara tu cerebro con el de otras 30.000 personas y me dice cómo se está deteriorando tu cerebro o no, comparándolo con todas esas personas en cada área del cerebro. De las más de 150 áreas diferentes del cerebro, puedo saber si alguna de ellas se está deteriorando más rápido de lo que debería, y me dice si tienes riesgo de desarrollar enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, demencia vascular, de aquí a 10 a 15 años. Wow. Y si yo sé eso con tanto tiempo de antelación, puedo ejercer un montón de medidas para asegurarme de que eso no llegue a ocurrir nunca. Imagínate el poder que tienes. Puedo mirar dentro de las arterias del corazón y saber si se están empezando a obstruir. Una prueba que se llama una angiotomografía, también pasada por un sistema de inteligencia artificial, que me dice, esta persona tiene o no tiene riesgo de tener un infarto de aquí a 3 años. E incluso alguna vez me ha dicho, esta persona tiene que ir al cardiólogo ya porque tiene una obstrucción del 90% del flujo de sangre y de aquí a 3 meses va a tener un infarto seguro. ¿Qué? O sea, en 3 meses detectar algo que te puede pasar. Saber que vas a tener un infarto antes de que lo tengas. Entonces vas al cardiólogo, el cardiólogo te vuelve a abrir la arteria, Un stent. te ponen un stent y es tratar el infarto antes de que lo tengas. Es predecir el futuro
Y imagina cuántas vidas puedes salvar si le hicieras esto a todo el mundo. Buah. Y eso es algo que evidentemente ahora está en una fase muy... una génesis de lo que es toda esta ola de una nueva medicina, ¿no? Exactamente, de la medicina proactiva, donde vamos a buscar los problemas, no esperamos a que el problema se manifieste como un síntoma y un daño. Por ejemplo, también hacemos algo que es la secuenciación del genoma completo. Es mirar todo tu manual de instrucciones y ver con qué error de fábrica has venido. Todos venimos con algún error de fábrica que dice, Algunos más, otros menos. a lo mejor puedes venir con un riesgo exacerbado de cáncer de colon o de cáncer de próstata o de enfermedad de Alzheimer o de Factores enfermedad hereditarios, cardiovascular. ¿no? Son Cosas cosas de tu familia. Sí, pero allí las puedes ver de manera objetiva. Entonces, sí, yo sé que, por poner un ejemplo, tú tienes un riesgo mucho mayor de cáncer de próstata, no puedes llevar el mismo seguimiento que sigue el resto de la población para descartar cáncer de próstata. Claro. Porque si tu riesgo es 10 veces mayor, necesitarás un seguimiento mucho más estrecho. Si tu riesgo cardiovascular es 3 veces mayor que el del riesgo del resto de la población, no puedo utilizar en ti el mismo valor de colesterol o de ApoB para intentar prevenir un infarto, porque tu cuerpo reacciona de manera diferente. Entonces esto te permite hacer una medicina personalizada. Qué bueno. Como sé todos tus genes, sé cuáles son tus valores, sé en cuánto tiene que estar cada uno de tus valores para que tu cuerpo funcione de manera perfecta y se mantenga durante la mayor cantidad de tiempo. No basarnos en un protocolo general que está hecho para toda la población de manera genérica, sino qué es lo que tú necesitas. Ujú. Qué maravilla, José, hablar de esta forma y con datos científicos, porque uno de los problemas que yo veo es que abrimos Instagram y hay muchísimos influencers que son gente que acumula millones de visitas y de seguidores que te dice cómo tienes que comer, cómo tienes que entrenar, qué suplementos tienes que tomar. Entonces, en esos tres puntos, hablemos de, por ejemplo, la suplementación. ¿Cuál sería una suplementación que tú dices, esto es lo básico y empecemos a partir de ahí? Vale. En cuanto a suplementación, Yo te digo la mía y me dices si está bien. Sí. ¿Vale? Yo tomo por las mañanas omega 3, sí. magnesio, vitamina D3K2, creo que es, y por las noches omega 3 y magnesio. Muy bien. Esas son cosas, todo lo que tomas, son cosas que el 99% de la población puede tomar y necesita. Eso está muy bien. Y está bien. Sí. Porque son cosas en las que nuestro cuerpo normalmente es deficiente y necesita para funcionar bien. Vale. Por diferentes motivos, somos deficientes en omega 3, en magnesio, en vitamina D. Y ¿Tú tomas eso? sí, también. Lo mismo. Eso lo tomo y algunas cosas más. Dímelas. Que me las apunto todas. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, además de eso tomo NR, que es un precursor de algo que se llama NAD dentro del cuerpo, que es, digamos, algo que estimula tus defensas naturales contra el envejecimiento. Uh-huh. Tomo espermidina, que es algo que favorece la autofagia durante el ayuno intermitente, que también hago. Uh-huh. Tomo creatina, muy, muy importante, no solo para el músculo, sino para el cerebro. Uh-huh. También suplemento con proteína, para cumplir mis requerimientos diarios de proteína. También tomo hierro, pero porque tenía una deficiencia. Y zinc también tenía una deficiencia. Entonces, una de las cosas que hay que tomar en cuenta cuando nos suplementamos es por qué lo estamos haciendo. Si es para cubrir una deficiencia o para tener una habilidad supranormal. Uh-huh. ¿No? Porque muchas de las cosas, por ejemplo, la vitamina D, normalmente tenemos una deficiencia de vitamina D y lo que queremos es que nuestro cuerpo tenga la cantidad óptima para poder funcionar con normalidad. Pero también hay otro tipo de suplementos que los tomamos para tener una función exagerada de una función corporal que determinamos que es beneficiosa. Uh-huh. Por ejemplo, Performance deportiva. performance deportiva o retrasar el envejecimiento. Uh-huh. Esto es algo que llamamos los fármacos geroprotectores. Que quiere decir que no es para curar una enfermedad, como por ejemplo yo tomo esto para bajar el colesterol, sino yo tomo esto para modificar alguno de los marcadores de envejecimiento y que mi cuerpo envejezca más lento o incluso revertir el envejecimiento. Uh-huh. ¿Sí? Como esto, hay algunos suplementos, como los potenciadores del NAD,
O si quieres, otro de los marcadores importantes en envejecimiento es la inflamación crónica. Puedes tomar algún suplemento para intentar disminuir esa activación del sistema de inflamación crónica. El omega 3, por El ejemplo. omega 3 es un antiinflamatorio muy potente, la vitamina D también, la curcumina, son todos suplementos que pueden ayudar a disminuir la inflamación. Y luego hay un grupo de fármacos que se han estado estudiando también, que ya son fármacos de compra en farmacia, que ayudan a controlar todo el proceso de envejecimiento y te pueden ayudar a envejecer más lento y alargar la vida. Como por ejemplo. De los que se habla más, uno de ellos es la metformina. No sé si lo habrás escuchado. Es un fármaco que se utiliza normalmente para la diabetes. Y esto se descubrió en un experimento donde había un grupo de diabéticos que tomaban metformina y un grupo de personas sanas que no la tomaban. Y lo que se hizo fue seguirles durante un tiempo y ver cuánto tiempo vivían. Y esperábamos que los diabéticos con metformina vivieran menos que las personas sanas. Y ocurrió lo contrario. Entonces, a pesar de que estos estaban enfermos y debían tener un 20% más de probabilidad de muerte, estaban viviendo más que las personas sanas. Y de allí vino esa idea de que, bueno, parece que la metformina altera algo que hace que te haga vivir más tiempo. Como la metformina han pasado también con otros fármacos, uno se llama rapamicina, que es de todos los fármacos el que tiene la mayor evidencia científica. Incluso cuando se aplica en animales de experimentación ya mayores, que sería el equivalente a más de 60 años en humanos, aumenta la cantidad de años total que iban a vivir entre un 20 y un 30%. Wow. Y esto se ha hecho en todos los posibles modelos animales que existen, en monos, en perros, en gusanos, en moscas, y en todos tiene el mismo resultado. Es el que tiene la evidencia clínica más robusta. Rapamicina. Rapamicina. Rapamicina es un fármaco que se utiliza en medicina de manera habitual para evitar que tu cuerpo rechace un trasplante, para que no reconozca el órgano que te están implantando como ajeno. Y se ha visto que cuando se administra por pulsos a una dosis específica, altera un sistema que se llama el sistema de mTOR, que regula el ciclo celular y hace que las células entren en un sistema como de metabolismo más lento, que hace que tengan una vida más longeva. Vamos a hablar de cosas que a lo mejor están en entredicho o incluso que a mí o sea, me estalla la cabeza que se puedan hacer. No sé si has visto gente que se toma colorante azul. ¿Cómo se llama? Azul de metileno. Azul de metileno, Sí. que se utiliza para teñir la ropa. Sí. Y se lo toman y dicen que va bien para curar ciertos tipos de cáncer, etc. Vale. El azul de metileno está ahora en auge porque se han empezado a realizar varios estudios con resultados prometedores. ¿Qué pasa? Lo mismo que hablábamos antes. Mucha gente haciendo promesas absurdas como que puede curar el cáncer o que es una cura mágica para todo. Entonces, lo que se ha visto es algo que se llama que aumenta la función mitocondrial. Las mitocondrias, todos recordarán del cole, Colegio, ¿eh? las que producen la energía dentro de la célula. ¿Es lo que recubre la célula o es lo de dentro? Está dentro. Vale. Entonces, es la fábrica de energía. Yo suspendí naturales. o del medio ambiente, sí. Es la fábrica de energía dentro de tu cuerpo. Es donde se produce el ATP, que es con lo que tu cuerpo utiliza como moneda energética. Una de las cosas que buscamos más en longevidad es mejorar el funcionamiento de las mitocondrias. Cuantas más energía producen las mitocondrias, mejor funcionan muchas cosas dentro de tu cuerpo. Vale. El azul de metileno parece que es un estimulador de la función mitocondrial y hace que la mitocondria funcione de manera más eficiente, y eso puede tener una relevancia tanto, sobre todo a nivel muscular, a nivel cognitivo y parece que a nivel de longevidad. No cura el cáncer ni es una cura mágica. Si no tienes buenos hábitos, no empieces a tomar azul de metileno porque no te va a salvar de todo el resto de cosas que te pueden pasar. Pero a pesar de que hoy no estamos al 100% seguros de toda su utilidad, porque como te digo, a pesar de que es algo que lleva toda la vida, de hecho, yo recuerdo cuando era pequeño lo utilizaba en el tanque de los peces. Se le ponía azul de metileno para que el agua no se mantuviese limpia. ¿Y tú lo has probado eso? Yo a mí no lo he probado, porque no me gusta utilizar intervenciones que todavía no sabemos cómo funcionan y que haya mucha evidencia científica, ¿no? Exactamente. Detrás. O sea, tenemos tiempo para en los próximos 2 a 3 años saldrán más estudios científicos y la base de la ciencia estará abierto. La primera vez que lo oyes dices, azul de metileno, un colorante, ¿esto qué sentido tiene? Bueno, hay que buscarlo, hay que leerlo, hay que documentar y bueno, parece... Hay que hacer papers científicos, hay que sacar evidencias, ¿no?
parece que va por buen camino. Ujú. Yo creo que tiene potencial. Y el tema que hablábamos de Brian Johnson de hacer transfusiones de sangre con tu hijo adolescente, cuéntame ya más casuísticas, ¿no? De buscar lo que todos buscamos, que es la juventud eterna, ¿no? El cáliz de la juventud eterna. Pues mira, el problema con Brian Johnson es que está dispuesto a tomar riesgos muy altos e innecesarios desde un punto de vista poco científico. Y que al final, cuando haces tantas cosas y la obsesión tan grave que ha desarrollado por no morir y por no envejecer, le está llevando a tener una calidad de vida bastante disminuida. Si dedicas el 80% de tu tiempo solo a hacerlo todo perfecto, a dormir perfecto, a entrenar perfecto, a comer perfecto, Luz roja, sauna, cold plunge, miles todo. de máquinas, y dedicas a eso el 80% de tu tiempo, has dejado de vivir. Entonces, ¿qué sentido tiene vivir una vida de los años que sean si solamente vas a vivir para seguirte manteniendo? Total. Tienes que disfrutar. Entonces, yo estoy muy en contra de ese estilo de vida. De hecho, mi objetivo es encontrar la manera de meter dentro de tu vida la mayor cantidad de hábitos buenos y de conductas que vayan en tu favor sin que entorpezca tu vida de la manera más eficiente posible. No hay que ser perfecto, hay que hacerlo bien todos los días. Es mucho más importante. Y respecto a la otra parte de las transfusiones y todo esto, viene de una investigación científica legítima en animales que se llama parabiosis, es este proceso. ¿Cómo se hizo? Coges dos ratones, un ratón muy viejo y un ratón muy joven, y de manera artificial, quirúrgica, unes sus dos sistemas circulatorios. Como si cogieras una vena de un brazo de una persona y lo unieras con la vena de otra persona, y entonces comparten sangre. Y lo que se vio en estos ratones es que el ratón viejo rejuvenece. Realmente rejuvenece. Incluso desde el punto de vista físico, le ves como antes era un ratón que se veía que estaba a punto de morir y luego se ve como un ratón joven de nuevo. Y eso se le llamó parabiosis. Y el concepto científico detrás de esto es que se supone que hay algo dentro de tu cuerpo o que te está dentro de tu sangre que te está haciendo o más viejo, o que hay algo dentro de la sangre de la persona joven que le mantiene joven, y que ese intercambio hace que pase de uno a otro y cambie la biología de la persona mayor. Eso se ha visto en ratones y se ha intentado hacer lo mismo en humanos de esta forma. Coger sangre de una persona muy joven y transfundirla a una persona de mucha más edad con la esperanza de que esto le rejuvenezca, pero no hay evidencia científica en humanos. El que haya funcionado en ratones no quiere decir que se haya hecho en humanos, y éticamente es algo un poco difícil de hacer una investigación científica creíble. Puede que funcione, sí, pero jamás le recomendaría a nadie que se haga una transfusión de otra persona, ¿De su hijo o de su hija? porque es tomar un riesgo muy elevado para las dos personas, porque la persona que está donando sangre también tiene algún riesgo. ¿Qué Sí. riesgo? Porque si yo veo que puedo donarle sangre a mi padre para que tal, pues a lo mejor quiero tomar ese riesgo. Bueno, pues sobre todo riesgo de infección, riesgo de sangrado, riesgo de contraer alguna enfermedad por un pinchazo. Pues no es muy alto el riesgo, pero existe un riesgo. ¿Hasta en un hospital? Sí, hasta en un hospital. Y si supiéramos que esto realmente funciona, pues va a ser una terapia que se empezará a utilizar para retrasar el envejecimiento. Pero ahora mismo no merece la pena correr ese riesgo porque no sabemos cuál va a ser el resultado. Requiere un esfuerzo tanto de tiempo como de biológico y de dinero, que no sabemos si va a funcionar. Pues en lugar de hacer eso, ponte a hacer ejercicio, que sí que sabemos que funciona. Claro. Oye, alimentación, porque hemos estado, vamos por los pilares, ¿eh? Nos queda dormir y nos queda también estar poco estresados. Pero alimentación. Yo ya no sé si tengo que comer 3 huevos al día o ninguno. No sé si tengo que comer carne de pasto con tal o verduras, si muchos carbs o pocos carbs. ¿Qué hago, doctor? No sé qué hacer. Pues mira, la nutrición, sin lugar a duda, de todos los pilares es el que es más flexible y el que puedes conseguir un buen resultado haciéndolo de muchas maneras distintas. Además, desde el punto de vista científico, en la investigación de nutrición, estamos seguros al 100% de pocas cosas, porque la investigación en nutrición suele ser de muy mala calidad. Depende de la memoria de las personas, de preguntarles qué han comido o qué no han comido, y depende de creerte que cuando le dices a alguien que se va a alimentar durante un tiempo
de una forma determinada que realmente lo haga. Entonces la evidencia científica suele ser de muy baja calidad. Entonces te cuento de lo que sí estamos seguros. Venga. Número 1, de la cantidad de proteína que necesitas tomar. ¿Qué es? Un montón. Más de la que te dicen habitualmente, que es 0,8 miligramos gramos por kilo. Ujú. Ahora mismo estamos trabajando entre 1,6 y 2,5 gramos por kilo, dependiendo de la edad, del sexo y de la cantidad de entrenamiento que haces al día. Porque la proteína es lo que te va a ayudar a construir músculo y a construir enzimas y proteínas y todo lo que necesita tu cuerpo para funcionar con normalidad. Ujú. Necesitamos asegurar una buena cantidad de proteína. Eso no cabe ninguna duda. Da igual si eres vegano, keto, carnívoro, lo que quieras, pero hay que asegurar la cantidad de proteína. Luego, la cantidad de nutrientes. La cantidad de calorías, perdón. ¿Cuánto energía estás metiendo en tu cuerpo? Sabemos que está más que demostrado que ingerir más calorías de las que necesitas aumenta tu riesgo de muerte, ¿no? Promueve la obesidad, daño cardiovascular, daño en el cerebro, diabetes. Entonces, esa es otra cosa de la que no nos cabe ninguna duda. Luego, la cantidad de nutrientes, que además de las calorías, ¿qué tipo de medicinas o venenos vienen dentro de tu comida? ¿No? Si tienes una comida rica en nutrientes, rica en polifenoles, rica en moléculas que favorecen la longevidad, es literalmente la medicina más barata y más efectiva que puedes tomar todos los días para tu cuerpo. Ujú. Pero también, por el contrario, si solo estás comiendo alimentos ultraprocesados, alimentos llenos de toxinas, con Aceites de mierda y todo. todo esto, es lo que estás es envenenando tu cuerpo poco a poco y trabajando en tu contra. Entonces, al final, la nutrición no es más que seguir estos principios, favorecer las cosas buenas, evitar las cosas malas, cumplir con los requerimientos de proteínas, evitar ingerir más alimentos de los que necesitas, y eso se puede conseguir de muchas formas. Verás y habrás visto en internet miles de personas favoreciendo, sí, solo con los huevos, o no, solo con la carne, o no, solo hay que ser vegano. No, no es cierto. Puedes llegar al mismo resultado de miles de formas, y los huevos son un alimento de muy buena calidad, que cuando los compras bien, pues tienen una buena cantidad de proteína y una buena cantidad de nutrientes, pero las verduras también, las legumbres, Fruta. fruta, al final, cada tipo de alimento tiene un beneficio y un contra. Entonces, es saber con tu alimentación, con lo que a ti te gusta comer, cuál es la mejor manera, cuáles son los beneficios que aporta y cuáles son las desventajas que tienes y cómo las vas a suplir. Pero, por ejemplo, si eres vegano, uno de los problemas de los veganos es que La vitamina B y todo eso. la vitamina B y la cantidad de proteína. Es más difícil llegar a los requerimientos de proteína si eres vegano. Pero bueno, si eres consciente de ellos, puedes suplementar con proteína para asegurarte que tu cuerpo funcione de manera correcta. Ok. Luego hay personas que a lo mejor no toman suficientes verduras porque tienen una dieta exclusivamente carnívora. Pues allí sabes que están faltando muchas vitaminas, sobre todo hidrosolubles, que están faltando micronutrientes como el magnesio, como el zinc. Entonces, si lo sabes, lo puedes suplementar y eres capaz de llevar la dieta que tú quieras, la que te hace feliz, la que eres capaz de mantener, porque de nada sirve tener la mejor dieta del mundo si no la puedes cumplir porque no Si te no es gusta. sostenible, claro. Entonces, es la dieta La, que tú la quieras. adherencia, ¿no? Que se habla en ese tema. Entonces, lo ideal es que sea la dieta que a ti te gusta, la que puedes cumplir y saber cuáles son los pros y los contras. Y eso te permite que te puedas alimentar de miles de maneras distintas y llegar al mismo objetivo. Vale, yo te hago dos preguntas entonces. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Y cuándo fue la última vez que te comiste una pizza? Yo tengo una dieta low carb, bajo en hidratos y alta en proteína. Como de todo, pero intento que los hidratos que tomo sean hidratos complejos, nada de harinas refinadas, nada de pizza, nada de pasta, siempre de patata o boniato, zanahoria, legumbres. Luego mucha verdura, muchas hojas verdes. Siempre mi plato consiste de un 60% de verde y mucha proteína. José, hablemos de este biohacking. ¿El biohacking existe o es una palabra que nos hemos inventado? Quiero que hablemos y que profundicemos en cosas como que te dé la luz roja, hacer saunas, cold plunge, todo eso. Cuéntame. Pues sí, mira, el biohacking es una mezcla de ambas cosas. Es un término que ha surgido hace no mucho tiempo y que es muy marketingiano, ¿no? Suena bien, pero tiene su evidencia científica muchas de estas cosas, otras no.
Pero vamos a hablar de la que sí que tiene evidencia científica, que es lo que más nos interesa. Entonces vamos a empezar por ejemplo, la luz roja. La luz roja ha sido una de estas intervenciones que yo mismo he tenido que cambiar mi opinión porque ciertamente la primera vez que lo escuché dije, esto a mí no me cuadra. Te pones una luz roja y tienes toda esta lista de beneficios. No entendía la plausibilidad científica. Pero, como buen científico, vamos a estudiarlo, vamos a ver cuál es la evidencia científica y cuál es el mecanismo de acción. Y resulta que sí que funciona. Entonces he tenido que cambiar y yo lo recomiendo a muchos de mis pacientes, no a todos, porque los beneficios a lo mejor no son tan exagerados como los que te puedan hacer creer utilizando redes sociales. ¿Cómo funciona? Es una longitud de onda específica que, una vez más, tiene que ver con las mitocondrias y estimula la actividad de las mitocondrias, digamos que absorbe ese fotón de energía a esa longitud de onda específica y aumenta la efectividad de las mitocondrias, igual como hablamos con el azul de metileno. El problema es que es una luz que no penetra demasiado dentro del cuerpo, entonces los beneficios son limitados a cosas que están cerca de las superficies. Como por ejemplo. La piel, el pelo y algunas articulaciones. Vale. Es donde se ve el mayor beneficio y donde hay la mayor evidencia científica en control de la inflamación, mejora del aspecto físico, estético, crecimiento de pelo, mejora de producción de colágeno en la piel y dolores articulares. Es hasta los puntos que sabemos que sí que ayuda. ¿Es mágico? No. ¿Existen otras cosas que puedes hacer? Sí. Entonces esto es una de esas herramientas que te suman un poquito más a todo lo que estás haciendo una vez que ya tienes los hábitos controlados. Si no comes bien, la piel la vas a tener hecho un asco. Aunque estés con la luz roja todo el día dándote, ¿no? Entonces, pero si ya tienes todo lo demás dominado y le sumas la luz roja, pues vas a tener un extra y te vas a encontrar mucho mejor. ¿Sauna? La sauna, soy un fiel defensor de la sauna. Hago sauna 6 o 7 días a la semana. ¿En serio? 7 días a la semana. Y te voy a dar los números. O sea, tengo que hacer sauna. Sí. Todos mis pacientes les recomiendo que hagan sauna, sí o sí. Mejor. Vale, vamos a por los beneficios de la sauna, pero ¿mejor la sauna que el baño de agua fría? Sí. Perfecto. Gracias, tío. Porque el baño de agua fría me lo he hecho. Tenemos a un gran amigo que es Vicens, que además ha venido al podcast y que tenéis el podcast aquí en el canal, que tenéis que verlo porque es espectacular. Que es un gran defensor de los cold plunge, sí. pero yo prefiero la sauna. Es mejor la sauna. Desde el punto de vista de salud y longevidad, sí. El cold plunge también es bueno, ¿eh? Pero la sauna es mejor. Y te cuento por qué. Todos los estudios hechos de sauna vienen en general de Finlandia, porque es el sitio donde más se practica. Y tiene beneficios desde el punto de vista cardiovascular, cerebral y de longevidad. Desde el punto de vista cardiovascular, disminuye la mortalidad cardiovascular cuando utilizas la sauna. Como todo en medicina tiene una dosis. Por más de 4 días a la semana. El veneno está en la dosis, ¿no? Exactamente. Vale. Entre 4 y 7 días a la semana, por lo menos 20 minutos, produce una disminución de mortalidad cardiovascular del 60%. La sauna. Las personas que hacen sauna 4 a 7 días a la semana contra los que no hacen, tienen una disminución de mortalidad de origen cardiovascular del 60%. Eso es una barbaridad. O sea, game changer. O sea, es una locura. Exactamente. Disminución de riesgo de demencias y enfermedad cerebrovascular del 45%. Y en longevidad utilizamos mucho una métrica que se llama All Cause Mortality, o mortalidad por cualquier causa. Es decir, simplemente estás vivo o estás muerto. Y cuando analizas la mortalidad por cualquier causa en usuarios de la sauna, produce una disminución de la mortalidad en general del 40%. Las personas que utilizan la sauna 7 días a la semana tienen 40% menor probabilidad de morir que las personas que no lo utilizan. Entonces, solo por allí ya conviene ir a la sauna. 20 minutos. 20 minutos todos los días. ¡Wow! ¿Y eso tú lo haces? Todos los días después de entrenar. Religiosamente. Sí. Es parte de mi rutina diaria. Y como lavarte los dientes. Exactamente. No hay un día que no vaya a entrenar y no hay un día que no vaya a la sauna. Hostia, José, tío, ahora estoy teniendo un FOMO de sauna que te cagas. O sea, necesito una sauna en mi vida. La sauna se va a ir arriba. Necesito una sauna en mi vida. Sí, casi todos mis pacientes tienen una en su casa o van a algún centro donde lo puedan realizar.
Hostia, sauna. Vale. Y luego tiene también un mecanismo científico, no es simplemente fiarse de que funcione ya, hay que investigar el porqué. Hay algo que se llaman proteínas de choque térmico, que son algo que produce tu cuerpo, que lo libera la sangre, en respuesta al aumento de temperatura, pensando que vas a tener una agresión, ¿no? Es como, noto que algo no está bien porque la temperatura está muy por encima de lo habitual, posiblemente el cuerpo va a sufrir un daño, voy a liberar estas proteínas que son reparadoras de manera casi predictiva. Desplegamos el ejército, ¿no? De a ver qué pasa. Claro, luego te sales de la sauna, el cuerpo no ha sufrido ningún daño, por eso ya está en la sangre y te protege el corazón, te protege el cerebro, te protege de enfermedades metabólicas. Entonces es una herramienta de biohacking porque estás engañando a tu cuerpo para que produzca algo que te está beneficiando sin que lo sepas. Tengo que hacer sauna. Tienes que hacer sauna. Por Aquí ejemplo, no hay discusión. el Bikram yoga, este yoga a 40 grados, ¿es algo que tú dices está bien? Porque haces movilidad, estás en la sauna, no sé, me lo invento, ¿eh? No sé la temperatura exacta, si es a 40 grados es muy bajo. Ujú. Porque, como todo, tiene una dosis. La dosis habitual de la sauna es por encima de 80 grados, entre 15 minutos y media hora, y entre 4 y 7 días a la semana. Si vas al Bikram Yoga una vez a la semana, no estás ganando nada. Baños de agua fría, agua helada. Gente que tiene en su casa neveras o congeladores y se meten ahí dentro. ¿Qué tal? También soy un defensor. Cosas buenas y cosas malas. Donde tiene la mayor evidencia científica es a nivel cognitivo. Produce un boost de dopamina muy importante en un circuito cerebral que va desde la protuberancia hasta el lóbulo frontal, que está relacionado con la motivación y con la capacidad de concentrarte y mantener la atención. Entonces, desde el punto de vista cognitivo, produce un efecto que dura alrededor de unas 6 horas, de un aumento muy importante de productividad y de sensación de bienestar. Es donde tiene la mayor evidencia. Luego existen unos posibles beneficios metabólicos que todavía no están del todo demostrados, que tienen que ver con la grasa parda. Es un tipo de grasa que es mucho más saludable que la grasa amarilla que tenemos todos habitualmente, pero eso todavía está algo en discusión. Para mí el principal beneficio es a nivel mental. Y como la parte de salud mental es un gran predictor de tanto de longevidad como de calidad de vida, si esta herramienta que te ayuda a mejorar tu salud mental, pues yo también lo recomiendo y lo hago con frecuencia. ¿Cuánto? Unos 3 o 4 días a la semana, porque el lado negativo está en que es un antiinflamatorio y disminuye la ganancia de masa muscular si lo haces después del entrenamiento de fuerza. Entonces nunca se debe hacer el mismo día que entrenas fuerza. Ujú. Porque parte de lo que hace el músculo crecer es esa reacción inflamatoria, y si eres un deportista de élite y eres futbolista y hoy has corrido 90 minutos y mañana quieres correr 90 más, te viene bien desinflamar las piernas y aumentas la velocidad de recuperación. Ujú. Pero si tu objetivo es ganar masa muscular, el frío va un poco en tu contra. Entonces nunca debes hacer el frío el mismo día que entrenar fuerza. Ujú. Ayuno intermitente. Bebe agua. También tengo otra, que es beber 3 litros de agua al día. Eso es el siguiente, ¿vale? Pero ayuno intermitente. Pues el ayuno intermitente es principalmente una estrategia para limitar el consumo de calorías al día, ¿no? Entonces, como hemos dicho, que el 70% de la población tiene problemas para controlar la cantidad de calorías que consume. Si consumes calorías durante un periodo más estrecho, pues lógicamente el total será menor. Solamente por allí ya tiene un beneficio importante. Y luego hay una segunda parte que es un beneficio también muy importante en algo que se llama autofagia. La autofagia es también un proceso que tu cuerpo detecta la falta de nutrientes y dice, oye, igual la cosa no va tan bien, vamos a activar las defensas, vamos a coger todo lo que está dentro de la célula que no necesitamos ahora, lo reciclamos y lo transformamos en cosas útiles. Como una limpieza, ¿no? De los residuos para tirar para adelante porque no tienes... Reciclar lo que no necesitas y transformarlo en cosas útiles. Entonces, esto lógicamente mejora la salud a nivel celular, las mitocondrias viejas las destruyes y creas mitocondrias nuevas. Y esto es un proceso que se induce principalmente a través del ayuno. Ujú. Y se puede exacerbar con algún suplemento como la espermidina.
que hace que a lo mejor entres en este proceso un poquito antes de lo que entrarías si no lo tomaras. Espermidina. Espermidina. Es otro de los suplementos que tomo. Ya que hago el ayuno, pues mejoro la eficiencia de mi ayuno tomando espermidina. Por la mañana. Sí. ¿Y por la mañana tomas el omega 3, el magnesio y espermidina también? Sí. Y porque yo había leído que si no tomas grasas, el cuerpo no puede asimilar tanto el omega 3 bueno, estos suplementos. Bueno, el omega 3 como tal es una grasa. Mm. Normalmente es aceite de pescado o de krill. Y ayuda a absorber sobre todo la vitamina D, que son las vitaminas liposolubles. Entonces tomar el omega 3 con la vitamina D ayuda a que se absorba. Pero no todos los suplementos requieren grasa para absorberse. Ok, o sea que podemos tomarlo por la mañana en ayunas. Sí. Que es lo que hago yo. Perfectamente. Fantástico. Entonces, vamos a por el agua. 3 litros de agua. ¿Es importante beber agua? Sí, muy importante. No hay un número mágico de cuánta agua debes beber, pero considerando la sauna, el deporte, la cantidad de proteína que tomas, pues al final yo diría mínimo 3 litros de agua al día tienes que beber. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que uno de los órganos que va a limitar más tu longevidad es el riñón. El riñón es un órgano que si lo cuidas puede durar muchos años, pero una vez que se va muriendo es muy difícil recuperar el daño que ha sufrido el riñón, igual que sucede con el cerebro. Uh-huh. Entonces, una manera de cuidar el riñón es darle mucha agua, sobre todo cuando una de las cosas que puede producir daño en el riñón es si tomas mucha proteína y no tomas suficiente agua, porque digamos que esa proteína que llega al riñón puede ser tóxica para los túbulos del riñón y acabar produciendo un daño renal. Entonces, es fundamental medir cuánta agua tomas, porque si no lo mides, lo mismo, si no sabes cuánto estás tomando, no puedes mejorarlo. Mucha gente cree que toma suficiente agua, pero pues va por el día y simplemente bebe agua cuando tiene sed. Pero es que en ese sentido mucha gente habla del hecho de beber agua o beber agua con sal y la sal como algo que ha estado muy demonizado, ¿no? De no tomes sal y ahora la gente sí, tienes que tomar un montón de sal. Bueno, también un poco de estas tribus, la sal al final son electrolitos y tu cuerpo necesita una cantidad de electrolitos al día. Mientras cumplas con la cantidad de electrolitos no tienes por qué tomar más, no tienes por qué beberte el agua del mar, ni tienes por qué Pero agregar... hay gente que se toma el Quintón, el agua con sal marina y todo eso, ¿está bien? Yo no tengo nada en contra ni a favor. Si ingieres demasiada sal, lo que haces es deshidratarte. Sacas agua del cuerpo y la metes en el intestino. Entonces, normalmente con la sal que tenemos en los alimentos suele ser suficiente. Si hacemos deporte, sobre todo de alto rendimiento, muy probablemente eliminamos más electrolitos de los que consumimos y allí lo que está bien es consumir suplementos de electrolitos isotónicos, diseñados especialmente para absorberlos y que tu cuerpo funcione mejor. No. El otro día estaban haciendo la final de Roland Garros, no sé si la viste, Alcaraz, Sinek, increíble, una final de 5 horas y media. Partidazo. Y Alcaraz, en un momento dado, estaba tomándose una pastilla de sal que el entrenador le estaba diciendo desde la grada, tómate la sal porque si no te van a venir calambres tal, y el tío le enseña como diciendo, me la estoy tomando. Claro, claro. Fundamental porque después de 3 horas dando allí, corriendo y dándolo todo, el músculo se empieza a quedar sin electrolitos. Entonces necesitas reponerlo o empiezan los calambres, empieza disminución de rendimiento, incluso el cerebro puede empezar a funcionar más lento y puede ser la diferencia a ese nivel entre ganar y perder. El café. El café... ¿Longevidad o no longevidad? Sí. Café tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Empecemos por las cosas malas y es que puede empeorar tu calidad del sueño. Sobre todo si lo tomas después de mediodía. Hay personas que son metabolizadores rápidos y otros que son metabolizadores lentos. Si eres un metabolizador lento, puedes tener hasta 18 horas de café dentro de tu cuerpo y a lo mejor sin saberlo, el café que te tomas a las 11 puede estar empeorando tu calidad del sueño y el sueño es otro de los pilares de la longevidad. Sí, que hablaremos de ello también. Tenemos el sueño y la salud mental, ¿eh? Aún. Pero se ha demostrado en estudios científicos que las personas que toman café tienen una salud algo mejor que las personas que no lo toman. Entonces, si lo tomas con sentido y eres capaz de monitorizar el sueño y ves que duermes bien a pesar del café que tomas, no tiene ningún problema. De hecho, yo soy un tomador de café. Nunca tomo café después de las 12 del mediodía más o menos, pero todas las mañanas lo tomo y
porque además de que lo disfruto, me ayuda a estar más despierto, a mejorar el rendimiento deportivo y en general a encontrarme mejor. Ujú. ¿Cuál es tu visión acerca del sol? Porque también tomar mucho el sol, mucha gente dice que es bueno, hay mucha gente que dice que no, y ponerse crema es bueno o ponerse crema no. O sea, ¿qué hago, tío? Lo mismo que ocurre en cada una de las cosas que hemos ido hablando. Los extremos son los que llaman la atención y es lo que normalmente ves en las redes sociales. Y lo que acumula visitas. Exactamente. Pero la realidad, como suele ser, está en un punto intermedio entre ambos. Yo he visto incluso gente que dice las cremas solares son muy perjudiciales. Me he hecho esta crema solar con grasa de vaca que me pongo en la piel y tal. Y yo pienso, y las moscas estarán persiguiéndote. O sea, a ver. No tiene ningún sentido. El sol tiene cosas buenas y tiene cosas malas. ¿Cuáles son las cosas buenas? Número uno, que produce felicidad, mejora la salud mental, mejora la calidad del sueño si lo aplicas en las horas que corresponde y aumenta la producción de vitamina D. Las mejores horas para recibir el sol es cuando los rayos inciden de una manera más oblicua sobre la Tierra, es decir, antes de las 11 de la mañana, después de las 4 o 5 de la tarde, dependiendo de la época del año, que puedas aprovechar estos beneficios sin tener la parte negativa. Que la parte negativa es que pueden producir la aparición de cáncer de piel y sobre todo el envejecimiento acelerado. Ajá. La radiación solar produce daño en el ADN y este daño en el ADN altera el epigenoma y es lo que nos lleva al envejecimiento acelerado. En cuanto a la protección solar, sí, 100% hay que utilizar protección solar. No produce cáncer ni produce ningún tipo de enfermedad. Hay dos tipos principales de protección, la orgánica y la mineral. Los orgánicos, en algunos estudios cuando se utilizaban en ratones dosis hasta 1000 veces mayor de la que se utiliza habitualmente en un humano, que jamás vas a tener esa dosis, da igual cuánto utilices, se vio que podía aumentar el riesgo de algún tipo de cáncer en un 5 o 10%. Entonces de allí viene ese miedo de que pueda producir algún problema en tu cuerpo y que sea tóxico. Pero es a dosis que nunca vas a llegar a acumular. Y si todavía te llega a preocupar eso, existen los minerales que son principalmente dióxido de titanio, que no tienen ningún efecto adverso. Lo único que son los que te quedas un poco más blanco cuando te los pones. Entonces, si te preocupa, utiliza el dióxido de titanio siempre que vayas a exponerte al sol entre las 11 y las 5 de la tarde, pero disfruta de él. Entonces, con protección, con sentido común. Claro. Y de una forma también, evidentemente, paulatina, ¿no? No puedes ponerte 3 horas al sol si no has tenido una exposición previa. Claro, que es gente que viene de Escandinavia y no han tomado el sol en un año y vienen aquí y en la playa las 12 horas de luz y quedan rojos como una gamba. Ujú. Pues estás produciendo un daño enorme en tu piel. De hecho, cuando tienes una quemadura solar, lo que está ocurriendo realmente en tu piel es que esas células han acumulado tanto daño que han decidido suicidarse para no convertirse en un cáncer. No es que el sol ha matado a la célula. El daño en el ADN es tan importante que la célula entra en un programa de autodestrucción y por eso es que Por supervivencia. porque si no se podría transformar en un cáncer. ¿Y esta gente que dice tomar el sol en los testículos, en el ano y todo esto? Yo no lo haría. La verdad que no lo he probado, pero no le veo la especial utilidad. No es que produzcas más testosterona porque el No, sol seguro impacte que no. directamente en tus testículos. 100% seguro que no. Gracias, doctor. Vale. Directamente hacia ese sentido sexual, hablaremos de hormonas, de testosterona, de todos estos temas, pero esta gente que dice de no eyacular, Sí, ¿no eyacular hace que tu testosterona esté más arriba? ¿De que eso es bueno, es malo? no es cierto. ¿Vamos a tener que dejar de eyacular todos? ¿O? No, lo he investigado porque me lo preguntó. Porque es muy importante. Sí, y me lo preguntó una vez un paciente que venía muy preocupado por esto. Y bueno, sinceramente no lo había estudiado hasta el momento y busqué toda la evidencia científica y no existe una diferencia entre los niveles de testosterona relacionada con eyacular o no eyacular. Si, como siempre, vamos a las cosas importantes. Si realmente quieres modificar tu nivel de testosterona, lo más importante y lo que más te puede ayudar es la masa muscular. Tiene una retroalimentación positiva muy importante en aumentar la masa muscular y aumentar los niveles de testosterona. Es decir, si quieres preocuparte por tu testosterona, preocúpate antes por levantar pesos que no por eyacular. Sin duda. Esto es muy interesante, porque
bueno, hay muchos gurús de, otra vez, Instagram o TikTok que te dicen, no desperdicies tu energía, no sé qué. Y es que a la gente le encanta enfocarse en detalles minúsculos, sin importancia, y cuando te das cuenta estás dedicando mucha energía a algo que te puede producir poca ganancia e ignorando las cosas que realmente te van a ayudar. Entonces, mi objetivo es intentar ayudar a las personas a que sepan con evidencia científica qué es lo que realmente te va a ayudar a hacer un cambio en tu vida, en tus hormonas, en cuánto vas a vivir, en tu calidad de vida, porque hay muchas cosas que puedes hacer, pero tienes que enfocarte en lo que realmente importa. Ujú. Vamos directamente a ese punto, doctor. El tema hormonal. ¿Cuán importante es tener una salud hormonal optimizada o bien definida para una longevidad? Fundamental. Súper importante, no solo las hormonas sexuales, la testosterona, los estrógenos, sino también las hormonas tiroideas, las hormonas adrenales, el cortisol, el, ¿La serotonina es una hormona también? un ¿O neurotransmisor. un neurotransmisor? En un chequeo habitual de los que te hacen en cualquier seguro o en la seguridad social, normalmente no te piden hormonas. Desde mi punto de vista, todas las personas deberían medirse las hormonas mínimo 2 veces al año, idealmente 4. ¿Tú lo haces también? Sí, todos mis pacientes y yo en mí lo hago. Porque las hormonas regulan el funcionamiento de todo tu cuerpo, de la ganancia muscular, la utilización de energía, los niveles de estrés. Y es algo que se puede desajustar muy fácil y que tiene solución y te permite mantener tu cuerpo funcionando en un estado óptimo. Una de las cosas en las que más me enfoco, sobre todo a medida que vamos envejeciendo, los laboratorios te dicen que tus niveles de hormonas normales cada vez están más fuera del rango. Porque la testosterona normal para alguien de 80 es una testosterona de 1, mientras que para una persona de 20 años está en 8. Pero como las personas normalmente ya muy mayores tienen menos testosterona, se da como normal. Pero el que el laboratorio te diga que es normal no significa que tu cuerpo funciona bien con 1. Tú quieres tener la testosterona de alguien joven que está fuerte, que tiene una capacidad mental óptima, no el de una persona que sus hormonas han dejado de funcionar. Entonces lo que hacemos es optimizar a los rangos de una persona joven que funciona bien, no a lo que el laboratorio me dice que está dentro del rango. Entonces, las terapias de reemplazo de testosterona, eh, ¿cómo las ves tú, doctor? Completamente a favor cuando son necesarias. Nosotros por eso todo lo medimos y lo que se mide se puede mejorar. Pero el Jimbro que se está tomando testosterona para tirar más en el gimnasio, ¿cómo lo ves? El Jimbro que se inyecta testosterona normalmente lo hace sin control médico, con sustancias que no sabemos si están adulteradas o no, y a una dosis que puede llegar a ser hasta 1000 veces la normal. Y que le deja las pelotas así y Que le produce un riesgo cardiovascular acelerado y una acumulación de grasa visceral y tetas. y que te está destruyendo por dentro solo para ganar músculo. Ujú. Hay muchas otras formas de ganar músculo que no necesitas destruirte, y si tienes una testosterona baja que no consigues recuperar por medios naturales, lo mejor que puedes hacer es recuperarla de manera artificial con terapia de reemplazo de testosterona. Y en el caso de las mujeres, una de las cosas que más defiendo y que más lucho con la medicina tradicional es con el tratamiento de la menopausia. Porque se le ha negado a millones de mujeres por ciencia mal realizada durante años el uso de la terapia de reemplazo hormonal en la menopausia con la excusa de que producía cáncer de mama, y eso ya está más que demostrado que es completamente falso y que les estamos privando de proteger sus huesos, de proteger el corazón, de proteger el cerebro, de su vida sexual y de una mejor calidad de vida. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cuál es el protocolo? Pues hay 3 hormonas básicas en las mujeres: los estrógenos, la progesterona y la testosterona. Y cuando llega la menopausia, de un día a otro se va. Te quedas sin hormonas que mantenían tu cuerpo y tu cuerpo deja de funcionar, entran en depresión, los huesos se hacen más débiles, aumenta el riesgo cardiovascular, más riesgo de demencias. Y lo que tenemos que hacer es simplemente volver a llevar esas hormonas al sitio normal. Mucha gente dice, no, yo estoy en contra porque si mi cuerpo decidió entrar en menopausia, será porque es lo normal. No es lo normal. En todas las especies animales, solo los humanos y 3 o 4 especies de ballenas tienen la menopausia. El resto nunca entran por la menopausia. Wow. Y cuando la mujer entra en menopausia, hay una hormona en el cerebro que se llama la FSH, que digamos que es la que se encarga de mantener los niveles de estrógenos. Y cuando entras en menopausia, el cerebro empieza a aumentar y aumentar y aumentar los niveles de FSH,
hasta que ya cuando han pasado unos 5 años, el laboratorio ni siquiera lo puede detectar porque es demasiado alto. Y es tu cerebro pidiéndole a tu cuerpo que por favor fabrique estrógenos, Ujú. pero por mala suerte ha perdido la capacidad de hacerlo. Entonces tu cerebro los necesita para funcionar con normalidad, pero por algún motivo los humanos hemos perdido esa capacidad a partir de los 50 años. Ujú. Dicho esto, me gustaría, emulando a grandes divulgadores de salud, grandes podcasters de todo el mundo, grandes médicos, investigadores, bueno, tengo aquí a Huberman, Atia, etcétera, que les seguimos. ¿Cuál sería, porque ellos lo hacen también en sus divulgaciones, cuál sería el toolkit, ¿no? Lo que necesitamos genérico para una longevidad en cuanto a productos y en cuanto a protocolos? ¿Cuánto a productos te refieres de suplementos o...? Sí, algo que todo el mundo que esté viendo el podcast se pueda empezar a investigar, evidentemente siempre supervisado por un médico y con opinión como la tuya o de un médico que les supervise. ¿Qué es lo que se puede hacer o lo básico? Pues mira, yo diría que lo primero que tienes que hacer siempre es medir. Es saber cómo está funcionando tu cuerpo por dentro. A lo mejor no todo el mundo está dispuesto a hacerse un examen exhaustivo de 100% de las cosas que ocurren dentro de tu cuerpo, pero sí conviene mirar las cosas que sabemos que son las más importantes que pueden producir un daño importante en tu vida, como por ejemplo el ApoB. A la mayoría de las personas nunca les han medido el ApoB. ¿Qué es eso? El ApoB se llama una lipoproteína y es la que transporta las grasas dentro de nuestro cuerpo, dentro de las arterias. Cuanto más ApoB tenemos, más probable es que esa partícula se deposite en la pared de la arteria, se transforma en una placa de grasa que va creciendo, te acaba obstruyendo las arterias y produce infartos y derrames cerebrales. La enfermedad cardiovascular y los infartos cerebrales es una enfermedad completamente prevenible. Y es el causante número 1 de muerte en el mundo. El causante número 1 de muerte en el mundo y es una enfermedad que podríamos prácticamente erradicar. Es una barbaridad, tío. Es una barbaridad. Haciendo las cosas bien, la podríamos erradicar. Sabemos cómo hacerlo. Pero nadie se toma la molestia de medirte el ApoB, de asegurarte de que mantengas una buena presión arterial, de disminuir el daño en el endotelio, de controlar el tabaco, de controlar la resistencia a la insulina. Hay una serie de factores que sabemos que son los causantes al 100% de esta enfermedad. Nadie te los mide, nadie te los controla, pero es una enfermedad que si lo hiciéramos bien, no existiría. O por lo menos podríamos reducir en un 90% las muertes a causa de esto. Entonces, para mí eso es el fracaso más grande de la medicina al día de hoy. Sabemos curar a millones de personas y no lo hacemos. Vamos a por... Cogiendo un poco lo que hablábamos antes de la luz roja. La luz roja puede ser un precursor o algo que induzca a generar melatonina. Hablábamos de los pilares de la longevidad. Uno de ellos es dormir bien. Sí. Quiero que vayamos a ello. Cuando nos vamos a dormir y estamos así, con luz azul todo el rato, yo he podido hablar con muchos expertos que me hablan de hacer lo que hacían nuestros ancestros, ¿no? Pues una luz del candil, una luz de las velas, una luz del fuego, para inducir todo esto e irnos a dormir. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, la luz roja no tiene nada que ver con la melatonina. La luz azul sí. ¿Qué ocurre? Nuestros ojos evolucionaron en un mundo donde la única fuente de luz era el sol. Durante millones de años. Hace apenas 500 años que tenemos algo de luz artificial. Entonces, nuestro cuerpo está diseñado para activarse con la presencia de la luz y desactivarse cuando deja de haber luz. Y esto ocurre con unas neuronas que son especialmente sensibles a una luz de una longitud de onda azul, que entran en el ojo, desde el ojo van directamente a la glándula pineal y en la glándula pineal es donde se produce la melatonina. Okay. Entonces, por la mañana, según te despiertas, debes recibir la mayor cantidad de luz. La luz blanca tiene todas las longitudes de onda, pero es la luz azul la que produce principalmente este efecto. Y esto inhibe la producción de melatonina y le dice a tu cuerpo es el momento de empezar, produce un pico de cortisol que es sano y el cuerpo sube la energía y te encuentras con mucha mejor energía para empezar. Durante la noche ocurre lo contrario. Esta luz azul le dice cuando se va la luz azul, le dice a tu cuerpo
ya es la hora de irse a dormir. Eso produce un pico de melatonina que te ayuda a dormir mejor, mejorar la calidad del sueño y luego liberar todas las hormonas que se liberan durante la noche que te ayudan a reparar todo el daño que ha sufrido tu cuerpo. Entonces, una herramienta de biohacking que se utiliza es la luz roja durante la noche para no tener luz azul. No es que la luz roja te produzca un pico de melatonina. Simplemente evitas la luz azul, que es la que te quita la melatonina. Ok. Y otra manera de hacerlo es con gafas de protección de luz azul que eliminan todas las longitudes de onda que inhiben la melatonina. ¿Cuál es la importancia de dormir bien, doctor? Es difícil si es el segundo o el tercero en cuanto a calidad de vida y años de vida. Para mí, yo igual lo pondría de segundo por encima de la nutrición, porque tengo especial afinidad por el cerebro, por mi profesión. Dormir bien es otra de las cosas que te garantiza tener un cerebro acorde y sano y que puede funcionar de manera correcta. Durante el sueño profundo se activa un sistema en el cerebro que se llama el sistema linfático, que son unas células que durante el día son muy grandes y cuando entras en sueño profundo disminuyen su tamaño hasta 200 veces y se transforman todo como en un túnel dentro del cerebro, diferentes microtúneles por el que circula un líquido que se lleva todos los productos de desecho que se van acumulando en el cerebro. Las proteínas que causan el Alzheimer, todo eso es arrastrado por este flujo de líquido y produce una limpieza del cerebro que le prepara para el día siguiente. Ya solo por allí tienes un beneficio enorme, pero además durante el sueño se produce una secreción de una serie de hormonas, de la hormona del crecimiento sobre todo, que estimula la reparación de todos los tejidos. Ves cuando te vas a la cama muchas veces que ves que tienes una herida que durante el día está igual y luego cuando te despiertas dices, mira, como que se ha curado de manera mágica. Bueno, es porque durante la noche se produce la secreción de hormona del crecimiento, que además es lo que te va a ayudar a que el entrenamiento que has hecho durante el día se transforme en una ganancia de masa muscular. Es decir, la importancia del dormir es básicamente consolidar todo lo que has vivido el día anterior. Exactamente. Consolidar tu entrenamiento, consolidar tus recuerdos, consolidar todo lo que hayas estudiado, ¿no? Los típicos... Las emociones. Las emociones, los típicos que lo hemos hecho todos, ¿no? Antes del examen, estarte hasta tarde estudiando, muchas veces es mucho más contraproducente que no dormir esa noche y consolidar. Sí, entonces dormir es súper importante, no solo para la salud del cerebro, sino para la salud del resto del cuerpo. Y además, como le damos tanta importancia al músculo, pues no puedes aumentar tu masa muscular si no duermes bien. Entonces, dormir es fundamental. Mínimo 7 horas. Óptimo 8. ¿Cuántas duermes tú? 8. Utilizo monitores para medir no solo la cantidad de horas, sino la calidad. Hay dos factores importantes que medimos en el sueño, que son el sueño REM y el sueño no REM, o el sueño profundo y sueño de movimientos de los ojos. Es la parte en la que sueñas, en la que se consolidan las emociones, y el sueño profundo es donde tiene más que ver con la parte de reparación y de secreción de hormonas. Pero si no lo mides, no sabes si realmente estás teniendo el sueño que necesitas tener. Se puede medir con wearables como anillos o pulseras. O relojes, ¿no? Aunque no sea súper ¿no? accurate, ¿no? Puedes hacerlo. Y de hecho ahora hay una herramienta nueva que está funcionando muy bien, que es una funda para el colchón. Que no solo te mide las fases del sueño, sino que en la funda del colchón tiene unos microcanales de agua que van por dentro que regulan la temperatura. Sí. Y si sabemos que necesitas bajar la temperatura para entrar en una determinada fase del sueño, si el colchón calcula que te está faltando el sueño profundo, te baja la temperatura y favorece que tu cuerpo entre en esa fase para que puedas dormir lo que necesites. Entonces ya no solo mide, sino que además activamente modifica tu sueño para que puedas descansar de la manera correcta. Y el hecho de descansar, porque hay mucha gente que dice, estoy durmiendo y no descanso, ¿no? Esa una. Y otra, la gente que duerme con un parche en la boca para respirar por la nariz, ¿cómo lo ves tú todo eso? Lo de dormir sin descansar es muy frecuente y ocurre normalmente porque estás teniendo algo que no está produciendo las fases del sueño que necesitas. Una de las causas más frecuentes es la apnea del sueño, que te produce microdespertares. Sí. Durante el sueño dejas de respirar, te despiertas, vuelves a respirar, te vuelves a quedar dormido, pero ocurre tan rápido que ni siquiera lo notas.
Entonces, durante toda la noche estás despertándote constantemente y vuelves a reiniciar el ciclo del sueño. Te levantas reventado. Exactamente. Es la causa más frecuente. Hay otras, pero esa suele ser la causa más frecuente. Y con respecto a lo de taparse la boca, no tiene ninguna utilidad. De hecho, puede ser hasta peligroso. Algo que sí funciona es las bandas que te abren un poco más los orificios de la nariz, porque simplemente al haber un diámetro mayor, la oxigenación es superior, respiras mejor, incluso puede ayudarte a mejorar la apnea del sueño. Ujú. Entonces, es mucho más útil abrir un poco más los orificios que taparte la boca. Esta parte de la boca no tiene ningún beneficio. Ningún sentido. Cero. Para nada. Y por favor, que nadie se tape la boca. Que no te tapes la boca durmiendo. No. Tú no te la tapas. No, no vamos para nada. No tiene ningún sentido desde el punto de vista biológico. No te ayuda en nada. ¿Y respirar por la boca o por la nariz? Respirar por la nariz es mejor que respirar por la boca desde un punto de vista fisiológico, porque el aire pasa por filtros dentro de los agujeros de la nariz, en los senos paranasales, que también estimulan el sistema inmunológico. El aire llega a una temperatura diferente a los pulmones y lo normal es respirar por la nariz, y se debería siempre intentar respirar por la nariz, excepto cuando estás haciendo deporte, porque no puedes obtener suficiente oxigenación a través de la nariz. Hay mucha gente que también intenta darle una propiedad mágica a respirar por la nariz que no la tiene y que les ves corriendo y dicen, no, bueno, no puedes correr y no puedes respirar por la boca porque es mejor respirar por la nariz. No. Pero en general, en tu día a día, es mucho más sano respirar por la nariz que por la boca. Ujú. Vamos a por el otro pilar, que es el de la salud mental, ¿no? Y el de reconectar con tu espíritu, con tu propósito, con tus valores, con todo eso. Y es que recientemente estaba leyendo que básicamente el secreto también para vivir bueno, longevamente, ¿no? Sí. Es que estés conectado con tu propósito. Sí, sin duda. Algo que trabajo mucho con mis pacientes es que hay veces que me vienen a ver porque han decidido que se jubilan y que ya no van a seguir trabajando y que, bueno, que se toman la vida de vacaciones y ya está. Y siempre les hago mucho énfasis en que está bien, que pueden dejar de trabajar y lo que quieras, pero no puedes tener una vida sin propósito dedicándote a tomar el sol, porque es una de las cosas que más acelera el deterioro del cuerpo y de la mente. Wow. Entonces, necesitamos una vida con propósito, el que quieras. O sea, ayudar a otra persona, ya sea aprender a jugar al golf, ya sea aprender un idioma nuevo, aprender ajedrez, lo que quieras, pero necesitas Hacer crecer a tus nietos. necesitas ¿no? objetivos en la vida en los que te dediques y en los que trabajes. Tener una vida sin objetivos es una vida sin sentido y el cuerpo se deteriora enormemente. O sea, estamos programados para vivir con un objetivo. Sí. En el momento en que dejas de tener objetivos, Te mueres. tu cuerpo se deteriora. Otra de las cosas que más importancia tiene son las conexiones sociales. En lo que se llaman las zonas azules, que son estas zonas del mundo en las que hay una cantidad de supracentenarios mayor de la esperable por la estadística, una de las cosas que más se repite es que son sitios donde la comunidad, la unión familiar, las conexiones sociales y las amistades tienen mucha importancia. Y es una de las cosas que, aunque nos parezca tonto, es de lo que más te puede ayudar. Conectarte con tu familia, tener amigos con los que quedas, con los que compartes cosas, se llaman conexiones sociales significativas. Entonces esa es otra de las partes de la salud mental que más importancia tiene, porque al final somos seres sociales y no estamos diseñados para vivir solos. Claro. Pero dentro de la salud mental también hay una cosa que a mí me preocupa mucho y que yo siempre... El otro día estaba viendo un mensaje que le envié a mi madre en 2010 o 2012 y le decía, mamá, es que no podemos quedar porque tengo mucho trabajo. Y pensaba, esto lo podía haber escrito hoy. Llevo 15 años con mucho trabajo, con mucho estrés. ¿Cómo me quito el estrés? Quiero quitármelo. No puedo. O sea, no... Me da igual lo que tenga que hacer. Si tomarme una pastilla o tomarme una ashwagandha o tomarme... ¿Qué puedo hacer? El estrés, a pesar de que es algo como que nos imaginamos como abstracto e inexistente, se puede medir de diferentes maneras. Los dos principales marcadores de estrés es algo que se llama el HRV, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y a través de los niveles de cortisol. Son dos marcadores que están muy relacionados con el estrés. Y eso lo podemos controlar utilizando desde métodos muy simples como la meditación, la respiración consciente. Hay métodos de respiración que pueden disminuir el nivel de estrés una barbaridad.
aunque parezca una tontería, simplemente por respirar con un determinado patrón varias veces al día, a lo mejor mientras estás teniendo un pico de estrés, parar 3 minutos y hacer algo que se llama, por ejemplo, una respiración en bloque o cuadrada, te puede ayudar a bajar los niveles de estrés hasta un 40% y luego sigues con tu día. O técnicas de mindfulness, de agradecimiento, algo tan simple como despertarte todos los días y hacer una lista de 3 cosas por las cuales estás agradecido. Eso puede bajar tu nivel de estrés y de felicidad una barbaridad. Ya. E incluso tenemos herramientas ya también de biohacking para controlar los niveles de estrés, como la estimulación del nervio vago. El nervio vago es, digamos, el que controla el sistema parasimpático y el que nos hace tener un tono más bajo de estrés. Es un nervio que pasa por aquí, por la parte de adelante del cuello, y podemos utilizar un estimulador electromagnético que va directamente sobre el nervio, que hacemos que aumente su actividad, activa el sistema parasimpático y disminuye el nivel de estrés de manera prácticamente inmediata. ¿Y dónde lo compro? ¿Tienes 2? Aquí. Yo lo utilizo... ¿Lo utilizas? Sí, lo utilizo unas 4 o 5 veces a la semana y la verdad que funciona muy bien. Te ayuda ¿Cómo a parte. o sea, ¿cuál es cómo lo haces? ¿Te lo pones como un collar? Es como un collar, sí. Lo pones aquí el collar, la parte del estimulador queda directamente sobre el nervio vago y lo enciendes ¿Y cuánto tiempo? durante unos 15 minutos. No tengo ninguna afiliación con ninguna marca, pero bueno, el que yo utilizo se llama Pulseto. ¿Y cuesta mucho dinero? Está sobre los 300 euros, ¿no? Para los beneficios que ofrece, bueno, a lo mejor hay que hacer un pequeño esfuerzo, pero yo creo que merece la pena. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el punto clave para poder desbloquear nuestro cerebro? Es decir, hackear nuestro cerebro, hackear nuestra mente para vivir con propósito, vivir bien, estar felices, estar todo eso. ¿Crees que lo importante es relaciones sociales? ¿Lo importante es tener propósito? ¿Es una mezcla de todo? Sí, lógicamente en estas cosas es difícil decir esto es lo que te va a cambiar la vida y debe ser muy individual, porque a lo mejor hay alguna persona que le da mucho más importancia al éxito profesional, hay otros que le dan mucha más importancia al éxito familiar y al final yo creo que es encontrar tu objetivo, ¿no? Encontrar qué es lo que te hace feliz y compartirlo con alguien, porque si da igual que consigas la mayor cantidad de éxito a nivel personal, si no tienes a alguien con quien compartirlo y alguien con quien ser feliz, ¿para qué? No tiene ningún sentido vivir hasta los 150 años solo y amargado. Claro, totalmente. Y esa es una de las cosas que a lo mejor tenemos más desatendida, ¿no? Sí. O cuando tú estás en consulta, ¿es algo que te preguntan mucho o no? Sí, y es que la sociedad en la que vivimos nos está produciendo una epidemia de soledad, las redes sociales, de ver cómo viven los demás, de creer que no tenemos suficiente, de prestarle atención a las cosas que en realidad no son importantes y muchas veces no te das cuenta de ello. Y es algo que por mi profesión como neurocirujano, lamentablemente, he visto a muchas personas en los últimos minutos de su vida y te lo suelen decir, incluso sin que les preguntes, que de lo que más se arrepienten es de no haber pasado más tiempo con sus seres queridos y con su familia. Nadie se arrepiente de no haber tenido suficiente dinero o de no haber montado una empresa. De lo único de lo que se arrepiente la gente es de no haber compartido más con sus seres queridos. Oye, para finalizar un poco esta charla que es apasionante, gracias José por venir, hablemos de la inteligencia artificial y del nuevo mundo que se nos abre ante nuestros ojos. ¿Cuál es tu visión como científico, como neurocirujano, como experto en longevidad y como hombre? ¿Qué tenemos delante? En lo bueno y en lo malo. Pues yo soy, dentro de los médicos, algo raro, soy muy tecnológico, me encanta la tecnología y la inteligencia artificial e intento implementarla en todo lo que puedo dentro de mi práctica clínica. Como te he contado, tengo muchas herramientas predictivas que me ayudan a mejorar la calidad de las pruebas médicas y saber si una persona va a tener una enfermedad o no, pero además tiene muchas otras utilidades. Por ejemplo, hay una inteligencia artificial que se llama AlphaFold. No sé si la has escuchado. No. Hay uno de los problemas más importantes clásicamente en biología era determinar la estructura tridimensional de las proteínas. Es decir, una proteína empieza como una línea de aminoácidos y luego se va plegando y la forma en la que se pliega es lo que determina su función. Era muy, muy complicado
determinar la estructura de una proteína. Desde los años 50, cuando se descubrió el método para hacerlo, hasta el 2020 se llegaron a determinar la estructura de unas 300.000 proteínas. AlphaFold es una IA diseñada para resolver ese problema y en 2 años pasó de 300.000 a 300 millones de proteínas decodificadas. Eso nos dijo, ahora ya sabemos la estructura de todas las proteínas, pero ahora ha ido un paso más allá, que es, puedo diseñar una proteína inexistente, como ya sé cómo funcionan todo el resto de proteínas, igual como ChatGPT te puede generar un texto, esto te puede generar una proteína y simplemente dices, quiero controlar este proceso biológico, esta proteína que El azúcar. controla el cáncer. Diseño una proteína que inhiba esta otra y puedes controlar cualquier proceso biológico dentro del cuerpo humano. Wow. Eso lo está haciendo ahora AlphaFold y va a estar dentro de los próximos 3 o 4 años y va a cambiar la medicina por completo. Va a ser controlar cualquier función biológica a demanda. Pero esto es un paradigma que se abre ante nuestros ojos. Va a cambiar por completo. Otro ejemplo es el proyecto Stargate en Estados Unidos. Una de las cosas del proyecto Stargate es detectar cadenas de ADN tumoral de un cáncer dentro de tu sangre. Esto es algo que ya se hace, hay una prueba médica para hacerlo. Cuando tienes un tumor, el tumor crece más rápido de lo que se puede nutrir. Y eso hace que algunas células se mueran. Esa célula que se muere libera una cadena de ADN tumoral dentro de la sangre que es diferente a tu ADN normal. Y ya hoy se puede, en una muestra de sangre, buscar esas cadenas de ADN y determinar si tienes un tumor sin que tengas ningún síntoma. Eso se está mejorando ahora mismo, pero ya no va a ser solo detectarlo. Una vez que detectas la cadena de sangre, la introduces en una inteligencia artificial que te crea una vacuna para ese tumor tuyo, para la cura de tu cáncer única y exclusiva para ti. Es la cura del cáncer a medida. Esto también ya sabemos cómo se hace y se está desarrollando. ¿Y cuánto tardará esto en ser mainstream? La parte diagnóstica ya se puede hacer. Es muy costosa. Solo hay una empresa que lo hace en el mundo. Y está alrededor de 2.000 euros por cada prueba de sangre. Pero esto, a medida que vaya desarrollando, va a bajar de precio. Y yo creo que la parte de tratamiento personalizado del cáncer no le quedarán más de 10 años. Entonces, todas estas investigaciones en longevidad y en inteligencia artificial lo que nos van a llevar es a la cura de todas las enfermedades relacionadas con la edad y a la desaparición de todos estos problemas que hemos pensado toda la vida que no hay nada que hacer con ellos y que tenemos que aceptarlos y vivir con ellos. Claro, pero esto es un paradigma que puede que para nosotros sea muy disruptivo, pero ya hemos vivido en la historia, porque ahora la gente pues tampoco se muere de lo que se moría en el año 1500, Sí. donde pues yo que sé, había la peste negra o lo que fuera y la peña moría. Sí. Y ahora dices, eso es imposible. En Se muere de- 1900 no había antibióticos. Claro. ¿Sabes? Te podías tener un corte en la piel, tener una infección y te morías y no había nada que hacer. Claro, entonces al final ahora podemos pensar, pues se curará todo esto, pero pueden haber otras cosas. Claro. O sea, si vivimos 150 años, el cuerpo puede ¿no? Siempre pueden aparecer problemas inesperados y es parte de lo bonito de la ciencia, ¿no? Que normalmente cuando tienes una respuesta aparecen 50 preguntas nuevas. Ujú. Y como buen científico, pues te emociona y quieres ir más allá. ¡Eureka! Dices, ¡wow! Y bueno, ver qué es lo que nos espera en el futuro. Creo que es uno de los campos de la medicina que más va a crecer dentro de los próximos años y es muy emocionante a ver a dónde podemos llegar. Ujú. ¿Crees también que el hecho de encontrar una respuesta es fantástico, pero el hecho de darte contra una pared es que es lo más normal? Sin duda. Es parte del proceso y sin los 100.000 que han chocado contra una pared no podríamos llegar al que ha conseguido dar por la puerta. 100.000 se chocan contra una pared y uno consigue la respuesta. Entonces, hay que chocar contra las paredes y no avanzamos. Es parte del proceso natural de la ciencia. Ujú. José, ha sido un placer conocerte, ha sido un placer que hayas venido a arrojar luz a un tema tan apasionante como es el futuro, la longevidad, vivir más, vivir mejor. Me gustaría que esta no fuera la única charla que tenemos, sino que vengas mucho más a menudo.
cualquier cosa que podamos descubrir, cualquier cosa que tú también tengas dentro de tu cabeza, dentro de tu espectro, de tu día a día, la traigas y nos la des en exclusiva. Genial. Muchísimas gracias, Uri. Ha sido un verdadero placer tener esta conversación contigo. Y estamos haciendo un nuevo proyecto de longevidad muy, muy importante aquí en Barcelona, que va a ser de lo más grande que hay en Europa en cuanto a longevidad. Así que me tendrás mucho más por aquí y cuando quieras, cuenta conmigo. Me encantaría que cuando lo tengas ready vengas aquí a presentarlo, que además sé que amigos en común están muy vinculados. Me gustaría muchísimo. No sé si tienes fechas, si puedes decir nombres, si aún estás working in progress o cómo lo llevas. Para enero seguramente ya estará disponible. Así que antes de enero pues estaremos por aquí de nuevo y ya te cuento exactamente cómo va a funcionar este proyecto tan bonito. Perfecto. Gracias, José, por venir. Muchas gracias a ti.